Capítulo 40. Oda a la guerra. Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Lo que eso significa varía de una persona a otra. Pero la peor parte sigue siendo la misma. La familia es sin duda uno de los aspectos más importantes de la vida, si no el más importante. Porque nuestra familia moldea lo que somos e influimos en ellos. No todo el mundo ha sido bendecido con una familia amorosa, por lo que aquellos que lo son deben contar sus bendiciones y apreciar ese amor durante el mayor tiempo posible. Porque el hecho es que no importa cuánto deseemos lo contrario, nada, ni siquiera la familia, dura para siempre. Una realidad que se ganó un dolor inquietante en cierta mujer. Una mujer a la que le iba bien ocultando sus emociones, jugándolas cómicamente, pero que en realidad amaba a su familia con cada fibra de su ser. Así que cuando esa familia estaba amenazada, como una madre leona, su pecho latía con fuerza en su garganta y sus garras estaban listas para cortar en pedazos las hienas que perseguían a su cachorro. ¿Cómo pude haber sido tan estúpido? Maldita sea. Todo esto es culpa mía. Los ciudadanos del Rukongay estuvieron a punto de ser derribados por una violenta ráfaga de corriente en chorro, y las ondas de choque hicieron una reverencia de estampidos sónicos, mientras una borrosidad relámpago, que se movía demasiado rápido para que sus ojos pudieran comprenderla, pasó a su lado con suficiente velocidad y fuerza. Un espeso rastro de humo y polvo se levantó detrás de la borrosidad como si fuera un cohete disparado en una llanura abierta de arena. Por favor, Yushiro. Por favor. Espera. Voy por ti, te lo prometo. Tan pronto como Phineas le contó cómo se necesitaba sangre Shioin para acceder al templo de Irene, Yoruichi, que entendía lo que esto significaba para su hermano, salió corriendo de la habitación y usó el Senkaimon en las instalaciones de entrenamiento de Kisuke para ir al Seireitei, donde se dirigió directamente a la mansión de su familia. Cuando les dijo a los guardias en la puerta que necesitaba ver a su hermano, las noticias que recibió de los guardias confundidos hicieron que le temblaran las piernas y casi se desploma horrorizada. ¿A qué te refieres, Lady Shioin? Tu hermano, el señor Yushiro, junto con Lady Chi y yo, se han aventurado a las tierras salvajes. Al viejo castillo de tu clan. Dijiste que querías encontrarte con él allí en tu carta, ¿no es así? Un miedo como ningún otro que hubiera sentido en su vida le apretaba el pecho como un tornillo de banco. Si bien Yoruichi puede actuar como si su hermano la molestara, lo que ciertamente hizo, ella lo apreciaba más que a nada y a cualquier otra persona en su vida. Chiyo era su abuela de facto. Soifon es una hermana en todo menos en sangre. Kisuke y Tesai, sus mejores amigos desde la infancia. Neron, su amante y el hombre que se había ganado el afecto de su corazón. Pero Yushiro era su hermano pequeño. La mocosa testaruda pero inocente que se había visto obligada a criar como madre sustituta más o menos después de la muerte prematura de sus padres. Ella había sido la que le había cambiado los pañales. Aliméntalo cuando tenga hambre. Acunarlo cuando llorara. Consuélalo cuando esté asustado. Enséñale lo que significó su vida como uno de los miembros del clan Shioin, pero, lo que es más importante, cómo disfrutar de esa vida. Lo ha visto pasar de ser un bebé regordete a un joven fuerte, aunque un poco cabeza hueca. Y desde su regreso de un siglo de exilio, había estado ayudando a entrenarlo en Akuda cuando tenía tiempo libre. No para que un día pudiera reclamar el título de comandante en jefe de los Onmitsukido y capitán de la segunda división, como todos los Shioin hacían por tradición. Pero para que pudiera tener la fuerza para elegir su propio camino en la vida. Cualquiera que fuera la vida que quisiera vivir. Porque a Yoruichi no le importaba obligar a su hermano a apegarse a tradiciones anticuadas y a las expectativas puestas en los miembros de su familia, que habían dominado la mayor parte de su propia vida. Lo único que le importaba era que él hiciera lo que le hacía feliz. Como hermana mayor, era el deber de Yoruichi asegurarse de que la vida de su hermano fuera feliz. Una buena. Uno seguro. Era su deber protegerlo. Y había fracasado. ¡No! Pensó desafiante. No he fracasado, todavía no. Te lo juro, Yushiro. Te encontraré. Te llevaré a casa y pasaré contigo todo el tiempo que quieras. Te juro que te mantendré a salvo. Si a alguien se le ocurre hacerte daño, una imagen de un Yushiro ensangrentado, golpeado y muerto brilló en su mente. Detente. Ni siquiera pienses así. Sacudió la cabeza, como si esperara que esos oscuros pensamientos se le cayeran de la oreja. La mera idea de que su dulce e inocente hermano sufriera heridas era simplemente demasiado para que su corazón, que ya latía con fuerza, lo soportara. Finalmente llegó a un cruce de caminos en medio de un tramo vacío de la carretera.
La mente de Yoruichi estaba en un estado tan tumultuoso que tuvo que detenerse y leer cuidadosamente la señal de tráfico, ya que las indicaciones hacia las tierras salvajes que siempre había sabido ahora la habían abandonado. ¿De qué manera es? Las señales de tráfico bien podrían haber sido escritas en un idioma extranjero. Con tanto estrés y preocupación asfixiándola, Yoruichi no podía pensar con la suficiente claridad como para recordar qué dirección era la correcta. Incluso sus propios pensamientos estaban amortiguados por los golpes de cacofonía de su ritmo cardíaco. Vamos. Vamos. No tengo tiempo para esto. La mujer de piel oscura que estaba haciendo todo lo posible para contener el tsunami de emociones negativas que brotaba en su interior, estaba tan atrapada en su propia cabeza e imaginando todos los malos destinos que podrían ocurrirle a su hermanito si llegaba demasiado tarde, ni siquiera se dio cuenta de que la voz llena de preocupación la llamaba varias veces en un grito tan fuerte que los aldeanos a más de 1 milla de distancia deben haberlo hecho. Yoruichi. 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 Fue solo cuando una mano azul escamosa y brillante se posó sobre su hombro y la giró suavemente que salió de su estupor inducido por el pavor. Yoruichi, dijo Nero, como si le preocupara que se hubiera quedado encerrada en su propia cabeza. Colocó ambas manos justo por encima de sus codos y se aferró a ella, lanzando una mirada profundamente preocupada a sus ojos dorados que apenas parecían registrar su presencia a pesar de estar casi cara a cara. Soy yo, Yoruichi. Estoy aquí, dijo suave y gentilmente, ansioso de que incluso las palabras duras rompieran su forma claramente frágil. Los ojos dorados parpadearon cuando el cabello blanco, los ojos azules y un hermoso rostro lleno de preocupación se enfocaron. Nerón. Su rostro color chocolate oscuro estaba mortalmente pálido y sus ojos teñidos de rojo y brillantes por el agua que ni siquiera sabía que estaba allí. Tengo que decírtelo. Eres un gato rápido. Casi nunca pensé que te alcanzaría. Su broma fue tanto un intento de aligerar el estado de ánimo como la verdad. Nerón estaba literalmente jadeando por hacer todo lo posible para alcanzarla. Si no se hubiera detenido, nunca la habría atrapado. La gente no miente cuando dice que su velocidad es inigualable. Incluso cuando apenas puede pensar con claridad, como ahora. Tuvo que tomarse un largo respiro antes de poder volver a hablar. La propia Yoruichi respiraba con dificultad, con pantalones poco profundos. No por el exceso de resistencia, sino por el miedo escalofriante que sentía por el bien de sus hermanos. Una vez que sus pulmones volvieron a estar llenos, Nerón criticó sus acciones, pero lo hizo con un tono ligero. ¿En qué estabas pensando? Salir corriendo por tu cuenta de esa manera. Es solo gracias a Kisuke que supe a dónde ir para encontrarte después de que nos dejaste en su tienda sin siquiera avisar. ¿En qué estaba pensando? Pitió Yoruichi en voz baja. Entonces su rostro atormentado y suave se contorsionó y endureció. Ella gritó con una rabia salvaje alimentada por la emoción que se dirigía a la situación en sí en lugar de a Nerón. Que mi hermano es el siguiente en la lista de objetivos de algunos dioses trastornados y ex asesinos de Onitsukido. Ya han enviado una carta para engañar a mi hermano para que vaya a las tierras salvajes. Si no lo encuentro antes que ellos, entonces, su voz temblorosa hacía juego con su cuerpo trémulo. Bajó los ojos al suelo mientras se perdía una vez más y se quedaba en silencio. Sus ojos comenzaron a brillar con agua, acompañando su sudor frío. Estaba viviendo su peor pesadilla. El solo hecho de verla así le dolió a Nerón. En lugar de la mujer fuerte, feroz y enérgica que cautivó su corazón, la mujer que tenía antes y ahora era el epítome de la aterrorización y la inseguridad. Su respiración es irregular y difícil. Su cuerpo temblaba. Y su voz, cada vez que hablaba, carecía de su habitual cadencia astuta, ahora tímida y mezclada con ansiedad. Le hizo apretar los dientes con ira contra Ares y Amagai por hacerla sentir así y quería hacerlos sufrir por lastimar a la mujer que le importaba más que a nadie en este mundo. A pesar de que podría haber estado enojado con ella por irse por su cuenta, Nerón comprendió sus acciones y supo que en el estado en que se encontraba lo que necesitaba era consuelo, no reprimenda. Sus ojos abatidos seguían fijos en el suelo, pero bien podrían estar mirando al vacío. Su boca se abrió y no le dijo a nadie en particular en un susurro apenas audible. Yushiro es toda la familia que me queda. Sin embargo, siempre traté de evitarlo por lo molesto que podía ser, su voz era superficial y tensa, la culpa y el miedo se aferraban a su garganta como una soga. Todo lo que siempre ha querido hacer es pasar tiempo conmigo y mi egoísmo podría costarle la vida. ¿Cómo puedo,
Yoruichi fue rápidamente cortada del escrutinio autodesmoralizador cuando un par de fuertes brazos se envolvieron alrededor de su cintura y espalda, tirando de ella hacia Nero, quien la abrazó. No seas idiota. Tu hermano sabe que lo amas. Él nunca te culparía por nada de esto. Así que no te culpes a ti mismo, dijo Nerón en un murmullo suave y gentil. Prácticamente podía sentir su corazón latiendo a toda marcha vibrando contra su pecho. Pero mientras la sostenía, podía sentir que su ritmo cardíaco descendía constantemente. El calor de enero era como una manta acogedora y un vaso de leche caliente en un día de invierno, ayudando a calmar a Yoruichi, quien no hizo ningún intento de liberarse de su abrazo amoroso y en su lugar se hundió en él, apoyando su cabeza cansada en su pecho. El agua de sus ojos humedeciendo su sudadera con capucha, no le importaba. Si le pasa algo, las suaves caricias que sus manos trazaban a lo largo de su espalda eran un alivio del estrés muy necesario y apreciado. No pasará nada, arrulló Nerón con delicadeza para aliviarla de parte del dolor y la culpa que estaba cargando. Lo encontraremos y lo llevaremos de vuelta a casa. Le acarició la boca y la nariz por encima de la cabeza, el exótico aroma afrutado de su cabello violeta era un olor bienvenido. ¿Nosotros? Yoruichi repitió como un loro, su voz mucho más débil e insegura en comparación con su habitual tono intrépido y travieso. Ella negó con la cabeza, pero aún la mantuvo sobre su pecho, no queriendo abandonar su serena almohada. Sobre todo ahora que había empezado a pasarle la mano por la cola de caballo, algo que siempre le provocaba un ronroneo tranquilo, tal vez debido a los rasgos felinos que había heredado de su forma felina. Lo siento, Nerón. Pero esto es algo que tengo que hacer por mi cuenta. Yushiro es mi hermano y esto es una cuestión de orgullo. Tonterías, fue la dura respuesta de Nerón, aunque sus palabras fueron pronunciadas en voz baja. Sintió que se ponía rígida en sus brazos. Nero se apartó suavemente de su abrazo, pero mantuvo una mano en su hombro mientras usaba la otra para limpiar un mechón de cabello púrpura detrás de su oreja usando su débil bringer. Pasó el dorso de dos de sus dedos demoníacos por su suave mejilla de chocolate y ahuecó su barbilla, levantando suavemente su cabeza para que quedaran en contacto visual. El hecho de que Yoruichi ni siquiera se inmutara ante el toque de su garra demoníaca significaba mucho para él y cimentaba lo increíble que era y lo afortunado que era de tenerla en su vida. Sé que a los Shinigami les gusta hablar de dos tipos de batallas. Uno por tu vida y el otro por orgullo. Y sé que se considera ofensivo meterse en esto último, pero no me importa. Yushiro es mi amigo, yo también me preocupo por él. Y me preocupo por ti. Ares y Amagai os han hecho daño a los dos y no voy a dejarlo pasar. Además, ¿no eres tú quien me impidió ir solo a por Arkham? Tenías razón al impedirme hacerlo solo. No voy a dejar que cometas el mismo error que yo estuve a punto de cometer. Hacemos esto juntos, Yoruichi. En los pocos minutos que Nerón había estado con ella, su respiración y su ritmo cardíaco comenzaron a volver a la normalidad y pudo tener pensamientos coherentes. Yoruichi cerró sus iris dorados, que habían estado brillando de miedo, y cuando los volvió a abrir ahora estaban estables, con el viento de vuelta en sus velas. Miró a Nerón, sus suaves y tranquilizadores charcos de azul diciéndole que todo estará bien, mientras estemos juntos. Era la personificación de la confianza, que a su vez sofocaba la intensa ráfaga de miedo primitivo que le recorría la espalda. Ella sonrió con una sonrisa bastante suave, sabiendo que lo que Nerón decía era cierto. Mientras estuvieran juntos, los dos podían hacer cualquier cosa. Porque él era su luz y ella era su roca. Unidos en solidaridad y fuertes lazos de afecto, ninguno de los dos anticipó que jamás sentirían por otro. Muy bien. Y Nerón, gracias. Aunque Yoruichi ahora hablaba en un tono más sólido, Nero aún podía oír el pánico. No estaba claro si estaba tratando de convencerlo a él o a sí misma. Pero su valiente máscara solo sirvió para encender un fuego de furia en Nerón, que no quería nada más que hacer sufrir a los dos hombres responsables de causarle este dolor. No hace falta que me lo agradezcas, dijo Nero con una sonrisa cálida y tenaz que hizo que Yoruichi sintiera que todo iba a estar bien, somos tú y yo contra el mundo. Como siempre. Sin decirle una palabra, se acercó a ella, cerró los ojos, estiró el cuello para ponerse a la altura de la mujer más baja y apoyó suavemente la frente contra la de ella. Pasando una mano por la cascada violeta que era su melena. Nos mantenemos unidos. Nunca me has dejado cuando he necesitado ayuda y nunca te dejaré, susurró con una cálida seriedad llena de afecto. Los dos permanecieron así durante algún tiempo. Disfrutar de la presencia del otro y de la sensación de paz y seguridad que el otro les daba a pesar de la terrible situación.
Su actitud arrogante frente a la adversidad y las adversidades siempre hacía reír a Yoruichi. Ahora ayudaba a calmar el terror en su corazón, que estaba siendo rápidamente reemplazado por la rabia. Rabia que solo se saciaría con una venganza sangrienta. A cada una de las grandes familias nobles se les asignó un papel específico que tenían que cumplir al máximo de sus capacidades. Esa fue a la vez la bendición y la maldición de su posición como los pilares que mantenían a la sociedad de almas en pie. El clan Tsunayashiro son los vigilantes, cuyo trabajo es mantener la vigilancia en la sociedad de almas, el mundo de los vivos y el mundo hueco. El clan Shioin son los guardianes, los cuidadores de los tesoros y herramientas más celestiales de la sociedad de almas. Los Kuchiki son los preservadores, su deber es documentar toda la historia de los tres mundos y mantener ese conocimiento histórico. Por esa razón, ubicada en las profundidades subterráneas debajo de la mansión Kuchiki era sin duda la biblioteca más grande que existía en cualquiera de los tres mundos, tal vez incluso en todo el universo mortal. Que narraba la historia de más de 1.000.000 de años de la sociedad de almas, los anales del mundo de los vivos y los cuentos sorprendentemente ricos de las espesas arenas de Reis y del mundo de los Hoyous. La riqueza del conocimiento en un lugar así ni siquiera podría ser comprendida por una mente mortal normal. Incluso la legendaria biblioteca de Alejandría, que los humanos tenían en gran reputación, era apenas una gota de lluvia para el desbordante océano de conocimiento contenido en estas paredes. Dada la preciosa colección de información que contenía esta biblioteca, la seguridad en torno a esta biblioteca, que habría sido apta para llamar una bóveda, no se parecía a ninguna otra. Fue enterrado a cientos de metros por debajo del Seireitei, bordeado por muros de piedras X de varios metros de espesor, solo una forma de entrada y otra de salida con guardias siempre estacionados en la entrada, y llena de trampas mortales en todos los pisos, por lo que incluso si alguien desafiaba las probabilidades y lograba entrar, las trampas de veneno, el fuego, el hielo, las flechas, las púas y más se encargarían de ellos incluso antes de que llegaran a un piso numerado con más de un dígito. La seguridad de la mitad fuerte, mitad biblioteca, solo rivalizaba con las otras bóvedas de las grandes casas nobles y el propio palacio del Rey de las Almas. Incluso Fort Knox era el fuerte de almohadas de un niño en comparación. La única persona admitida para entrar en este venerado santuario del conocimiento era el jefe del clan Kuchiki, quienquiera que fuera en ese momento. Ni siquiera a otros Kuchiki se les permitió el acceso. Así que cuando Byakuya rompió esta sagrada regla defendida por innumerables generaciones de Kuchiki y permitió el acceso a sus compañeros capitanes, la comprensión de lo extrema que era la situación se hizo más clara que nunca. Byakuya Kuchiki estaba tan lejos de ser un rebelde como se podía estar. Tengo que decir, Capitán Kuchiki, que sus antepasados no eran de decoración. Sé que las bibliotecas no son conocidas por su ostentación, pero vaya. Este lugar es tan monótono. Apenas puedo distinguir las palabras en estos viejos y polvorientos pergaminos. Realmente deberías invertir en algunas de esas lámparas alimentadas por Reishi que fabrica la división del Capitán Kurotsuchi. Usar estas velas me está forzando la vista. Un rostro inexpresivo fue todo lo que Byakuya tuvo el esfuerzo de dar. Te pido disculpas si no encuentras tu entorno agradable a la vista, Capitán Kyoraku. Mis antepasados construyeron este lugar con la intención de ser visto por la menor cantidad posible. En cuanto a tu otro punto, nunca confiaría en que el Capitán Kurotsuchi me diera algo que no estuviera plagado de errores de vigilancia para espiar este lugar. Hay una razón por la que me negué a permitirle a él que entrara aquí. Touche, asintió Shunsui. Estaba sentado en su escritorio privado, al igual que los demás, encorvado perezosamente en su silla. Sin embargo, nos dejaste entrar aquí. Solo soy un hombre. Buscar en todos estos documentos la mención de Ares o este templo de Irene me habría llevado demasiado tiempo. Byakuya, que actualmente estaba sentado en otro escritorio con varios libros y pergaminos a su alrededor y una vela a un lado para alumbrarse, dijo con naturalidad. Sin embargo, solo permití que aquellos en los que confiaba se adhirieran a las reglas que establecí con respecto a los materiales que se podían y no se podían buscar. Y sabiendo que ninguno de ustedes menearía sus lenguas sobre lo que leen aquí como gallinas chismosas. Una gran sonrisa tonta se extendió en Shunsui, actuando sonrojado. Au. Estás diciendo que confías en nosotros cuatro más que en nadie. Te halagas, mucho, te halagas. Le tendió la mano al noble Kuchiki como si fuera una adolescente avergonzada con su enamorado.
Byakuya se limitó a dar la espalda al hombre inmaduro y sacudió sutilmente la cabeza, como si se arrepintiera de su decisión de permitir que uno de esos cuatro estuviera allí. Este lugar es realmente increíble. Sentado en otro escritorio, a unos metros de distancia, estaba Jushiro Ukitake. No tuvo problemas con la tenue luz de las velas que usaba para leer los tomos. Es difícil creer que el Shinigami en alianza con los Bones haya sido capaz de irrumpir en este lugar. Con todas las capas de seguridad que tuvimos que pasar, esperaría que incluso el capitán en jefe encontrara esa tarea ardua. Esta biblioteca tiene muchos niveles. Cuanto más abajo, más importante es la información y más rígida es la seguridad, dijo Byakuya. El Shinigami al que te refieres también irrumpió estaba en el primer nivel. El nivel con la seguridad más laxa, donde solo se guardan los documentos considerados de poca importancia. Eso hizo que Toshiro Itsugaya soltara un jadeo seco desde donde estaba sentado. La pila de libros sobre su escritorio era más alta que él. El hecho de que su familia considere que la información que robó el traidor es de poca importancia es un testimonio de lo valioso que es el conocimiento en este lugar. Era un capitán, pero al fin y al cabo no era más que un niño. Itsugaya nunca imaginó que cuando vivía en los suburbios de Rukongai algún día se relajaría en una de las bóvedas de las grandes familias. Murmuró Soifon distraídamente, después de haber estado en silencio durante las últimas horas. Al igual que el resto, ella también estaba sentada en su escritorio revisando varios documentos históricos, algunos tan antiguos que amenazaban con desmoronarse al tocarlos. La bóveda de su familia es impresionante, Capitán Kuchiki, pero la bóveda familiar de Lady Yoruichi lo es aún más. Simplemente no pudo evitarlo. En ese mismo momento, Byakuya, junto con otros 4 capitanes, estaban revisando la plétora de libros, pergaminos, tomos y diarios que se encontraban en la biblioteca Kuchiki en busca de alguna mención del templo de Irene Yares, como lo habían sido los últimos días. Normalmente, escuchar que el jefe del clan Kuchiki había violado una ley asustada y había permitido que otros entraran en esta venerada biblioteca habría causado tal alboroto entre la clase dominante que habría hecho que el alboroto de cuando se casó con la plebeya Isana pareciera una pelea menor. Tan grave fue este crimen, que estaba completamente dentro de lo razonable que Byakuya pudiera haber sido condenado al exilio como lo había sido Yoruichi Shioin cuando fue incriminado junto a Kisuke Urahara por los crímenes de matar Yoyou Fujin Shinigami. Pero la clase dominante todavía estaba ocupada recuperándose de las noticias que se habían filtrado del Gotei 13 como se esperaba y planeó. Esa noticia es de Ragnarok. Tal y como Yoruichi había dicho, la noticia del pasado había llegado al público, pero después de haber escuchado la sugerencia de Yoruichi, el Gotei 13 había tergiversado deliberadamente la narrativa para que la reacción no fuera tan mala como podría haber sido. La verdad completa del Ragnarok que Yamamoto les dijo a los capitanes, Nero y Yoruichi, se mantuvo solo entre ellos. A todos los demás Shinigami sentados y no sentados y al público se les dio una versión mucho más diluida y en gran parte fabricada de Ragnarok. Uno que redactó mucha información sobre otros mundos mortales y razas, y de cómo 2 seres demoníacos, Mundus y Esparda, poseían poder sobre el rey de las almas. Un ser que era considerado como todopoderoso y todo importante por los miembros de la sociedad de almas, por lo que era importante que la gente no se enterara de que el omnipotente rey no era en realidad el líder. Eso no quiere decir que el público no estuviera enojado o asombrado por esta revelación reelaborada por Gotei. Solo significaba que era poco probable que la reacción fuera tan mala como lo había sido después de Temen Nigru. Hablando de Kurotsuchi. ¿Todavía está molestando al anciano Yama por toda la guerra de demonios? Preguntó Shunsui en voz alta. No, solo el capitán. Por lo que escuché, casi exigió que la Central 46 le diera acceso sin restricciones al Dairaiso Kairo. Rápidamente le mostraron la puerta. Aunque escuché que está planeando ir a la huelga hasta que obtenga lo que quiere, alegando que sus libertades civiles han sido ignoradas por la élite con derechos. Ukitake no pudo evitar pensar que Mayuri tal vez había aprendido demasiadas cosas del estudio del mundo humano. Me ha estado acosando a mí y a Rukia también, con la ilusa esperanza de que se le permitiera entrar en esta biblioteca, dijo Byakuya intencionadamente mientras escaneaba el viejo pergamino sobre la mesa frente a él. Por supuesto, nunca pondrá un pie aquí. Nadie tiene las habilidades para irrumpir en la mansión de mi familia sin alertarme. Hizo una pausa, pensando en su cabeza. Bueno, espera a esas viles arpías.
El teniente Yachiru Kusagisi y los miembros de la Asociación de Mujeres Shinigami parecían conocer los secretos de la mansión Kuchiki mejor que el propio Byakuya. Nunca supo cómo pudieron convertir su casa en su casa club personal, sin importar la seguridad y las precauciones que puso en marcha para mantenerlos alejados. Para ser justos, creo que esta es una de las pocas veces que el ansia adicta de respuestas del capitán Kurotsuchi está justificado y es compartido por todos nosotros, admitió Ukitake. Todo lo que se ha estado hablando en los últimos días es cómo tuvo lugar una gran invasión demoníaca. Uno que involucró a otras razas y se perdió de sus memorias. Al fin y al cabo, es una historia bastante escandalosa. Incluso si esa historia ha sido edulcorada para el público. La versión políticamente tergiversada de Ragnar no Yamamoto y los capitanes lanzada al público fue intencionalmente blanqueada a su favor. Por un lado, se le dijo al público que fue a partir de los escritos en libros rescatados de Temen Nigru que el Gotei aprendió Ragnarok por primera vez. Una guerra de demonios que una vez invadió el universo mortal y como los mortales de las razas que alguna vez pensaron en el mito se unieron para enfrentarse a los engendros del infierno y ganaron, empujando a los demonios de regreso al infierno a costa de la mayoría de las vidas mortales. El Gotei omitió intencionalmente las menciones de Mundus y Esparda, y afirmó que probablemente fue culpa de los demonios que los del mundo humano, la sociedad de almas y el mundo hueco perdieran sus recuerdos del evento. Para asegurarse de que las 4 grandes familias nobles estuvieran libres de cualquier escrutinio, se había sacado a la luz la verdad de lo que hicieron con el poder de los reyes del alma. Las únicas personas que conocían la extensión total del Ragnarok eran los capitanes, Nero, Yoruichi y la pandilla Karakura, esta última habiendo sido informada por Phineas. Los tenientes habían sido informados de la mayor parte de la verdad, el público tampoco estaba al tanto, pero ni siquiera ellos fueron informados de lo que las grandes familias nobles e Ichibe y Osube hicieron para borrar la memoria de la gente. Si bien comparto la conmoción de todos los demás por esta reciente revelación, no puedo evitar pensar que algunos lo están llevando demasiado lejos. Su tono irritado sugería que Itsugaya estaba involucrado en ese asunto. Sabes que Rajiko afirma que su salud mental se ha visto sacudida por esta noticia, y que la única forma de ayudar es un fin de semana con todo incluido en el spa. Uno pagado con mi sueldo. Todos nuestros subordinados se tomaron mal la noticia, comentó Shunsui, pasando perezosamente las páginas del polvoriento libro que estaba revisando. Sin embargo, a nuestro periodista residente no parece importarle. He oído que el teniente Isagi ya está preparando una edición especial del boletín Seireitei. Puedo entender la conmoción de la gente. Apenas puedo imaginar cómo deben haber sido las cosas en aquel entonces, pronunció Itsugaya, de manera especulativa, los tiempos deben haber sido extremadamente desesperados si las 5 grandes casas estaban dispuestas a coaccionar al mismísimo rey de las almas. Sin temer que el rey pueda guardarles rencor a ellos y al sumo sacerdote Yosuke por forzar su mano. Si bien Yamamoto les había dicho a todos en el cuartel que las grandes familias nobles habían hecho que Ichibe Yosuke usara el poder del rey de las almas para borrar todos los recuerdos del Ragnarok de todos los humanos, almas, huecos y cualquier otro ser cuya alma estuviera conectada con el rey, de lo que ellos, e incluso el propio Yamamoto, no eran conscientes era del verdadero alcance del horror de este acto. Verás, a pesar de que el rey del alma es venerado y simbólico para todos los Shinigami, almas e incluso Yous hasta cierto punto, todos los cuales veían al rey como un dios santo, todopoderoso y divino que se sentaba por encima de todos ellos y controlaba activamente el flujo de almas para mantener el equilibrio entre los 3 mundos. Nadie sabía la verdad de lo que realmente era el rey de las almas, excepto los de la División 0, Aizen, Urahara y quizás algunos miembros más astutos de las grandes casas. Es decir, el rey de las almas era poco más que un eje, un cadáver no muerto pero tampoco vivo que los antepasados de la actual casa de los 4 grandes nobles, y los Shiba antes de perder sus títulos, habían utilizado para crear los 3 mundos actuales hace millones de años. Entonces, cuando Yamamoto dijo que las grandes casas e Ichibe y Yosuke usaron el poder del rey de las almas, todos asumieron que esto significaba que lo convencieron, a pesar de que él estaba en contra de la idea. Porque no tenían ni idea de lo depravada que era la verdadera historia del rey de las almas. Pasaron unos momentos de silencio mientras los capitanes seguían revisando los diversos documentos históricos, cuando finalmente uno de ellos sacó a relucir un tema que había estado en el fondo de sus cabezas durante un tiempo, pero que ninguno se atrevió a ser el primero en sacarlo a relucir. Todavía no puedo creer que lo que dijo el anciano fuera cierto.
Puede que estuviera retratando a su habitual yo relajado, pero cualquiera que lo conociera podía escuchar el tono de Kyoraku. No solo uno, sino dos seres con un poder que supera al rey de las almas. Ambos demonios para arrancar. Sé que algunos de los pergaminos y libros rescatados de Temen y Gru decían lo mismo, pero cuando el anciano lo confirmó, soltó lo que podría haber sido una risita cínica sin humor, pero los demás no estaban muy seguros. Siempre supe que el niño de Nerón era fuerte, pero tener la sangre de uno de esos demonios corriendo por sus venas, honestamente, su potencial es aterrador. ¿Quién sabe qué camino le depara el futuro a ese niño? Esta vez no hubo duda de su insinuación. Tan tonto como Shunsui Kyoraku se retrató a sí mismo, en realidad era tan agudo como Kisuke Urahara, tan astuto como Yoruichi Shioin. Pero a diferencia de esos dos, él no era tan cercano o familiar con Nerón, por lo que no tenía ninguno de los prejuicios que ellos tenían. Dejando claro su ominosa entrega de lo que estaba sugiriendo. Es decir, ¿qué pasaría si alguien que poseyera la sangre de un demonio superior al rey de las almas se volviera contra ellos? Una consideración inquietante. Sobre todo porque muchos de los capitanes que se encontraban en esta misma habitación se habían acercado lo suficiente al cazador de demonios como para llamarlo amigo, y por eso se sentían sucios incluso pensando en tales pensamientos. Nerón es nuestro amigo. Nuestro aliado. Nunca nos traicionaría. Este sentimiento puede haber sido compartido por muchos en el Gote y 13 que estaban cerca del cazador de demonios, pero el hecho de que fuera dicho por el famoso apático e imparcial Soifon golpeó con mayor seriedad. Nunca traicionaría, ella. Los demás no necesitaban que les dijeran quién era ella en cuestión. Desde el incidente de Temen y Gru y el juicio de Tsunayashiro, habían abundado los rumores sobre lo cercana que era la dama Shioin al cazador de demonios. Para los más astutos, y los cercanos tanto a Nerón como a Yoruichi, este rumor estaba siendo adoptado como certeza. Y aunque los dos no habían salido a anunciar su relación, ninguno parecía molestarse mucho en ocultarlo. Pero ¿quién puede decir si permanecerá leal a nuestro lado para siempre? Shunsui se odiaba a sí mismo por pensar esto, pero era su deber como capitán esperar y planear siempre lo peor. Yoruichi Shioin y Kisuke Urahara habían sido traicionados por los Seireite y una vez antes. Era lógico que guardaran rencor. Y si Nerón alguna vez se volvía contra el Gote y Lady Shioin y el señor Urahara lo hacían, realmente no había duda de con quién se pondrían de parte esos tres si la elección era el Gote o el otro. Oh, hermano. Especular cosas como esta es la razón por la que espero patear el cubo antes que el viejo. Ser el capitán comandante no es algo que me guste. El capitán Soifon tiene razón. El joven Nero ha mostrado una tremenda confianza en nosotros, dijo Ukitake en voz baja, que sonaba más como si le estuviera diciendo a Kyoraku, en lugar de expresar su opinión. Nos ayudó contra Aizen, los Bones y los demonios. Podría haber hecho que el capitán jefe solo le dijera a él y a Lady Shioin la verdad del Ragnarok, pero en lugar de eso quería que todos lo escucháramos. ¿Y quién puede decir cuál puede ser el poder potencial de Nerón? Puede que tenga algo de sangre de este Esparda, pero la Esparda de la que desciende es de otro universo. Y en las propias palabras de Nerón, no es más que un antepasado lejano del gran diablo, por lo que la sangre puede haberse diluido a lo largo de las generaciones. Ha luchado y sangrado junto a nosotros. Si él tiene fe en nosotros, es justo que correspondamos a esa confianza en él. Shunsui alzó las manos. Oye. No estaba diciendo que creo que nos va a traicionar. Nerón me ha comprado más de unas cuantas rondas de sake y cualquiera que pague por mi bebida es un santo en mi libro. Shunsui sonrió, luego dijo de una manera que hizo que los que escucharon no estuvieran seguros de si se suponía que era una broma o una declaración seria. Esto sería mucho más fácil si la señora Yoruichi dejara de protegerlo y le diéramos una insignia de Shinigami sustituta para que lo vigilara. Los ojos preocupados de Ukitake se dirigieron a su mejor amigo. Mientras que Soifon hizo una queja despectiva sobre cómo Kyoraku había usado el nombre de Yoruichi sin ningún título honorífico. Byakuya simplemente mantuvo la cabeza gacha mientras investigaba los libros y pergaminos antiguos, sus propias creencias difíciles de discernir enmascaradas por su expresión neutral. Los 4 capitanes volvieron a su investigación. Tenga cuidado de leer solo cualquier documento de hace unos 3000 años, cuando tuvo lugar la invasión demoníaca, nada más allá de eso ni más allá. Byakuya ha sido muy persistente al respecto. Si bien estaba dispuesto a quebrantar o, como él prefería verlo, a torcer la ley, era solo hasta cierto punto, ya que su carácter austero solo llegaba hasta cierto punto.
Las llamas parpadeantes de las velas era todo el ruido que permaneció en la bóveda de la biblioteca subterránea durante algún tiempo, ya que los capitanes estaban inmersos en la investigación de cualquier cosa que pudiera ayudarlos a saber qué estaban tramando Ares y Amagai, cuando sabía que había escuchado ese nombre antes. Todas las miradas se volvieron hacia Byakuya. Estaba hablando claramente de una manera que exigía su atención. ¿Algo que te gustaría compartir con el resto de la clase? Shunsui bromeó alegremente, inclinándose el sombrero de paja sobre su cabeza. Pero Byakuya, siempre adulto, actuó como si no hubiera escuchado y continuó con lo que quería decir a su audiencia. Mi abuelo, Lord Hinrei Kuchiki, solía contarme muchos cuentos antes de dormir cuando era niño. Particularmente aquellos que se centraban en leyendas urbanas y mitos antiguos. El libro que Byakuya estaba leyendo me trajo todos los recuerdos nostálgicos. Uno era del templo de Irene. La curiosidad menor de los otros se elevó ahora a intriga cautiva, sus ojos concentrados sin pestañear. Supuestamente era un corredor o puente hacia otros mundos, decían los cuentos de hadas. Según este diario, que fue escrito en la época del Ragnarok, eso no era un cuento. Pero la verdad. Escudriñó las páginas y dio breves detalles a su cautivada audiencia sobre lo que decía. El proyecto para construir el templo involucró a todos los mundos mortales. Y los únicos que podían acceder al templo eran los que tenían la sangre de Shi. Su regia indiferencia se convirtió rápidamente en una de abyecta preocupación. Sus grandes ojos, llenos de urgencia, se clavaron en la pequeña hembra que había entre ellos. ¿Dónde está el señor Yushiro Shio-in? ¿Está en la mansión de su familia? Un desconcertado Soifon parpadeó, inseguro de qué era lo que lo estaba preocupando tanto. No. Recibí la noticia de que se dirigía a las tierras salvajes de todos los lugares, por la razón que fuera. Esa noticia provocó un ceño fruncido y desconcertado en el noble Kuchiki. No parezca tan asustado, capitán Kuchiki. Su preocupación por su señoría es apreciada, pero injustificada. Envío una compañía de mis mejores hombres para protegerlo en sus viajes. Ningún matón de Runkongai o Lou salvaje será rival para ninguna élite de la milicia ejecutiva de los Onmitsukido. La confianza de la mujer no fue compartida por Byakuya, quien se quedó en silencio con una expresión tensa y calculadora. Luego se levantó bruscamente de su asiento. Debemos movilizar nuestras fuerzas lo más rápido posible y encontrar al señor Yushiro. Me temo que a todos nos han tomado por tontos. Yoruichi no había exagerado la distancia cuando dijo que ella y Nero tendrían que ir a toda velocidad para llegar a las informalmente llamadas tierras salvajes antes del anochecer. Las tierras salvajes se encontraban fuera de los límites de los Rukongai, pero dado que el propio Rukongai empequeñecía a la mayoría de los países del mundo humano, llegar allí a tiempo para llegar a Yushiro antes de que Ares y Amagai lo hicieran no sería poca cosa. Incluso con su nueva habilidad en el arte o Shinigami de Shunpo, Nero todavía necesitaba recurrir a Trickster para ayudar a mantenerse al día con Yoruichi, e incluso entonces podía decir que ella todavía se estaba desacelerando para permitirle mantener el ritmo. Solo su deseo de rescatar al pequeño bribón al que se había encariñado en la forma del hermano de Yoruichi evitó que Nero se desplomara por el exceso de velocidad. Ojalá pudieran usar las redes de portales similares a Senkaimon que actuaban como sitios de teletransportación. Permitir que uno, o incluso un grupo, se mueva instantáneamente de un lugar a otro en segundos, con paradas en toda la sociedad de almas, habría reducido su tiempo de viaje a una fracción. Estos funcionaron a través de la utilización de las líneas ley espirituales, Reinjaku, entretejidas en la sociedad de almas en conjunción con el hechizo de teletransportación prohibido de Kido. Si alguien más intentaba copiar este método de viaje, traería consigo una fuerte sentencia de prisión, pero los nobles, especialmente las 4 familias principales, nunca habían necesitado seguir las mismas reglas que todos los demás. Por desgracia, solo existían 4 llaves de estas redes de portales, una para el jefe de cada gran casa noble, y Yoruichi le había dado la suya a Yushiro, que es la forma en que él y su séquito habían llegado a las tierras salvajes tan rápidamente, ya que ella era solo la cabeza regente y nunca esperó necesitarla. En su frenético sprint, Yoruichi le dio a Nero los detalles sobre su destino, ya que todavía era un novato en lo que respecta al conocimiento más intrincado de la sociedad de almas. A pesar de lo alucinantemente vastos que son los Seireitei y los Rukongai, de ninguna manera son toda la sociedad de almas. Había otros lugares notables más allá de esos 2 lugares, uno de los cuales era el acertadamente llamado Wildlands.
Mucho antes de que los Seireitei se convirtieran en el centro supremo de poder en una vida unificada después de la muerte, la sociedad de almas se había dividido en 5 dominios. Con cada una de las entonces 5 grandes familias gobernantes reinando sobre su territorio y súbditos como reyes. En el epicentro de los 5 reinos, donde convergían las 5 fronteras, se encontraban las tierras en disputa. El área de la sociedad de almas que tenía la mayor concentración de Reishi, Reiryoku y Reinyaku en cualquier parte del mundo de las almas. Durante incontables generaciones, las grandes familias gobernantes lucharon por estas tierras, que eran tan valiosas para ellos como lo son los ricos campos petrolíferos para las naciones humanas modernas. Después de eones de guerras intermitentes y sin ganadores a la vista, las 5 grandes familias gobernantes decidieron dejar de lado sus diferencias y unirse, compartiendo las tierras en disputa entre ellas. Con el tiempo, las tierras en disputa se convirtieron en una bulliciosa ciudad mucho más grande que cualquier otra en los 5 reinos. Cuando las 5 grandes familias gobernantes optaron por dejar sus castillos en sus reinos y mudarse a esta nueva gran ciudad, ese fue el último clavo en el ataúd para la era de los 5 reinos. Esta nueva ciudad pronto se hizo conocida como la Corte de las Almas Puras, conocida hoy como Seireitei. Y rápidamente se estableció como la ciudad capital de toda la sociedad de almas, y todos los nobles, tanto grandes como pequeños, abandonaron los 5 reinos en decadencia, que las propias familias gobernantes habían abandonado, e hicieron de esta ciudad su nuevo hogar. Convirtiendo así a la dividida sociedad de almas en la única oligarquía hegemónica que es hoy. Con una ciudad y las ahora 5 grandes familias nobles gobernando sobre todo, y solo un rey que quedaba por encima de ellos, los Reio. Aunque, en realidad, el rey de las almas era poco más que una figura decorativa que las 5 grandes familias nobles utilizaron para justificar y afirmar su propio poder inigualable e ilimitado. Siguiendo los pasos de la clase alta, la gente común también comenzó a abandonar los reinos, ahora sin rey, para ir a esta ciudad siempre próspera que se erigió como un faro de cambio en el más allá. Aquellos que eran demasiado pobres para vivir en el Seireitei se establecieron fuera de sus muros. Al principio, no había más que una pequeña aldea en las afueras del Seireitei, pero a medida que más y más plebeyos acudían en masa, esta aldea se convirtió en una ciudad, los Duan se convirtieron en una ciudad y pronto en algo aún mayor en escala que eso. Una megaciudad del tamaño de una megalópolis de barrios marginales interconectados con docenas y docenas de distritos. Así nació el Rukongai. Lo que dejó a los 5 reinos, una vez muy poblados y prósperos, abandonados en favor de estas 2 nuevas ciudades de ricos y pobres. Las florecientes ciudades, pueblos y aldeas de los reinos fueron abandonados por la gente y el tiempo. Pueblos fantasmas abandonados, todo lo que quedaba. A lo largo de los siguientes eones, las tierras que una vez sirvieron como los 5 reinos fueron reclamadas por el tiempo y la naturaleza. Lo que una vez se anunciaron como reinos ahora eran vastas tierras salvajes no reclamadas. Donde los únicos que se aventuraban eran los ermitaños que buscaban aislamiento, los Oyous salvajes que intentaban escapar del Gote y 13 ya que ni siquiera los Shinigami se molestaban en vigilar el remoto desierto, y los cazadores de tesoros que esperaban irrumpir en los antiguos palacios abandonados de los nobles y saquear los objetos de valor que aún quedaban para obtener un buen beneficio. Oír hablar de estas tierras era una cosa. Ver era otra. Una vez que llegaron a donde terminaba el Rukongai y comenzaban las tierras salvajes, Nero tuvo que detenerse para observar su entorno. Vaya. Ya no había edificios ni multitudes de personas apiñadas alrededor que fueran demasiado comunes en los Seireitei y Rukongai. Solo había verde. Tanto. El simple hecho de entrar en esta frontera era como sumergirse en lo desconocido, ser golpeado por un vendaval de aire fresco pero espeluznante. Un grueso tapiz de arbustos y árboles que se alzaba tan alto como complejos de apartamentos se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Los picos de las montañas cubiertas de nieve se podían ver a través del denso dosel en la distancia. Los chirridos, chillidos y cantos de pájaros, bichos, animales eran la orquesta de este lienzo de la naturaleza, acompañados de otros ruidos guturales de animales que Nerón no reconocía. Solo un solo camino de tierra cubierto de maleza predijo que la civilización tocó este lugar hace tanto tiempo que los humanos todavía vivían en cuevas cuando las tierras fueron abandonadas. Ni siquiera el bosque de Mitis, en fortuna, se compara con esto, musitó Nerón. Antes de que Yoruichi lo sacara de sus ensoñaciones, haciendo todo lo posible por calmar el estrés en su tono con su característico sarcasmo.
Si quieres disfrutar del paisaje, podemos volver para un picnic romántico en otro momento. Tenemos asuntos más urgentes que atender en este momento. Los dos amantes continuaron su camino. Usando una serie de Shumpo y Trickster bases para profundizar en el bosque aparentemente infinito que hizo que incluso la selva amazónica se pareciera a un pequeño parque comunitario en contraste. Cuando solo unos minutos más tarde, y al menos más de 200 millas en el desierto, se encontraron con una escena espantosa y premonitoria que hizo que el corazón de Yoruichi se encogiera. No, esto no puede estar pasando. Manchas de sangre, marcas de quemaduras que dejaban rastros negros en el camino, pequeños cráteres y muchos árboles talados cortados con la precisión que solo una cuchilla podría hacer, Cadáveres. Tantos cadáveres. Yoruichi reconoció la ropa y las insignias de los muertos. Uno era manso, formado por dos contornos de rectángulos superpuestos el uno al otro, y el segundo era mucho más elegante en su opulento diseño, el mismo diseño que adornaba el anillo en el dedo de Nerón. Un conjunto de miembros de la fuerza de la milicia ejecutiva de Onmitsukido y guardias domésticos Shioin. Todos se desparramaban por el campo de batalla, que era más una escena de carnicería que de batalla. Algunos de los cadáveres tenían cortes profundos en todo el cuerpo, tan profundos que a algunos les habían derramado las entrañas y a otros les faltaban extremidades enteras. Mientras que otros eran poco más que restos carbonizados. Un carruaje volcado y adornado con caballos incinerados todavía atados a las riendas había caído de costado en la cuneta del camino. La fina carpintería manchada por las marcas de quemaduras y la mitad de su lado izquierdo destrozada, como si una explosión hubiera impactado en las puertas. No, rey o no, llegué demasiado tarde, su voz derrotada salió en un jadeo susurrado. Pero justo cuando las piernas de Yoruichi se tambaleaban por su dolor emocional interno y casi se desplomaban de rodillas, un murmullo de finta resonó desde debajo de los escombros que una vez fue el carruaje que pasaba por delante de Shioin y que a menudo se usaba para viajar por el Seireitei. Yoruichi, antes de que Nerón pudiera intentar consolar a su desesperada amante, la mujer de piel oscura se precipitó como loca hacia el carruaje. Yoruichi recogió frenéticamente y arrojó los tablones de madera rotos de la pila, debajo de la cual era de donde provenía el gemido de dolor. A su lado estaba Nerón, ayudándole a hacer lo mismo. Cuando se unió a ella no lo sabía, estaba demasiado concentrada en la tarea que tenía entre manos. ¿Eres tú, Yushiro? Espera, te sacaré de allí. Pero no era su hermano. Una vez que se retiró suficiente madera, la que estaba debajo era un joven de piel oscura y cabello púrpura como se podía conseguir. Chilló. Yoruichi y Nero ayudaron a liberar a la anciana y la colocaron contra un árbol para que pudiera recostarse con algo de apoyo. Nunca me gustó ese extravagante carruaje, dijo la mujer con voz débil, pero hizo todo lo posible por actuar sin miedo a pesar de sus innumerables heridas. Podía ver el dolor y el miedo tirando de las facciones de Yoruichi y quería aliviar a su nieta en todo menos en la sangre de tanta angustia como pudiera. Ustedes dos parecen haber visto un fantasma. Sé que no soy un mirón a mi edad, pero no pensé que fuera tan feo para mirarlo, Cook. Le dio un ataque de tos. Usó su mano para cubrirse la boca y cuando terminó, retiró la mano y abrió el puño. Revelando escupitajos y sangre en su mano arrugada, justo cuando un hilo de sangre comenzó a gotear por el costado de su boca. Chilló, la expresión de preocupación en Yoruichi fue compartida por Nero, que estaba de pie a su lado. Se arrodilló para estar a la altura de la mujer que le enseñó los caminos de la corte después de que sus padres fallecieran prematuramente y extendió la mano para sostener las frágiles manos de la mujer. Chilló siempre había sido pálida, pero ahora tenía el mismo tono que la tiza y se veía tan frágil que una ligera brisa la haría desmoronarse hasta convertirse en polvo. Necesitas a Kaido para que te ayude a aliviar tus heridas. Tal vez Nerón podría llevarte de vuelta a la Seirei. Oh, Amápolas. No voy a morir por estos rasguños. Fue lo que dijo Chilló, pero sus heridas no eran de ninguna manera superficiales. Incluso hablar dolía, pero se aseguró de no mostrar esto, sabiendo que solo le causaría más dolor a Yoruichi. No soy yo quien necesita tu ayuda. Tu hermano. Yushiro. ¿Qué le ha pasado? Yoruichi estaba desesperada por saberlo, dado que su hermano no aparecía entre los muertos, y el dolor de no saberlo la estaba matando. Chilló luego explicó lo que había sucedido más temprano este día. Que al amanecer, una carta que decía ser de la propia Yoruichi le decía a Yushiro que fuera al viejo castillo Shioin en la parte de las tierras salvajes que su familia una vez gobernó. Que en su viaje habían sido emboscados por el verdadero autor de la carta, un antiguo Shinigami llamado Shusuke Amagai.
De cómo masacró a todos los que se interpusieron entre él y Yushiro. Cómo Chiyo había sido en realidad la más afortunada, ya que la bola de fuego que Amagai le disparó falló y golpeó el carruaje en su lugar, salvando su vida pero dejándola solo capaz de ver cómo el hombre noqueaba a Yushiro, a pesar de los valientes intentos del niño de defenderse a sí mismo y al personal de su familia, y arrastró al niño más profundamente en la selva. La cumbre del monte Yamabiko, con gran esfuerzo, Chiyo levantó su brazo tembloroso y señaló con un dedo huesudo el pico de la montaña visible a través de las copas de los árboles, ahí es donde dijo que lo llevaba. El propio bastardo arrogante me lo dijo. Debía estar seguro de que moriría antes de poder decírselo a nadie. Se llevó a la pequeña Yushi hace más de una hora. Ambos deben darse prisa e irse. Por mucho que quisiera salvar a su hermano, Yoruichi no podía simplemente levantarse y dejar a su abuela sustituta aquí así, en medio de la nada y cubierta de heridas. Estaba aterrorizada de que si Chiyo se quedaba dormida ahora, nunca se despertaría. Chiyo, no podemos. Olvídate de mí. Estaré bien, aseguró Chiyo, haciendo todo lo posible por actuar con dureza para aliviar la conciencia de Yoruichi. Por favor, sus rasgos se suavizaron cuando se encontró con los orbes de oro de Yoruichi, su lengua afilada por la que era famosa ahora había desaparecido mientras hablaba desde el corazón. Tú y tu hermano han sido las mejores cosas que me han pasado en la vida, pequeño Yoru. No dejes que yo sea lo que les cause dolor a los dos. Yoruichi se quedó en silencio, mirando fijamente la figura de su abuela bajo una nueva luz. Luchando contra la emoción y actuando con fuerza, ya que siempre se le había enseñado a no dejar que sus emociones la controlaran, sino al revés. Chilló, una mano tierna le agarró el hombro. Alzó la vista y vio la mirada compasiva de Nerón, como diciendo, sé que es difícil. Pero no tenemos otra opción. Tiene razón, Yoruichi. Tenemos que ir tras Yushiro. Si llegamos demasiado tarde, quién sabe qué pasará con él. Nerón pudo ver el dilema en su rostro desolado claro como el día. Le apretó suavemente la mano en el hombro, no para hacerle daño, sino para recordarle que estaba a su lado ahora y siempre, y que estaban juntos en esto pasara lo que pasara. Ya sabes cómo es Kisuke. A estas alturas, probablemente se haya dado cuenta de hacia dónde nos dirigimos y habrá avisado a los demás. Cuando lleguen aquí, podrán tratar a Chiyo. Si Nerón realmente creía eso o estaba mintiendo para aliviarla, no estaba claro ni siquiera para él mismo. Pero claro, como la mierda, esperaba que fuera verdad. Los labios temblorosos se movieron, pero ningún sonido discernible salió de Yoruichi. Claramente atrapada entre la espada y la pared, ya que quería salvar a su hermano, pero no podía abandonar a la mujer que la ayudó a criarla. Siguió girando la cabeza entre Chiyo y Nero, luego cerró los ojos, furiosa en silencio por cómo se habían desarrollado las cosas. Cuando otra voz la llamó para ayudarla a tomar una decisión. Escúchalo, querido, la sonrisa suave y sincera era una que Chiyo solo les daba a los niños Shioin. Luchó contra el dolor y se acercó a Yoruichi, que parecía una niña perdida, en lugar de la mujer dura como las uñas que era. Colocó una mano sobre la mejilla de ébano de la mujer y le dio un delicado pellizco, como solía hacer cuando la mujer no era más que una niña pequeña que se despertaba de las pesadillas y necesitaba que su abuela sustituta la calmara para volver a dormir. Tus padres y yo te enseñamos que no debes dejar que los nervios nublen tu juicio. Haz lo inteligente, lo correcto. No eres una chica tímida y débil. Eres la persona más fuerte que conozco, y no podría estar más orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Ahora vete. Ve a buscar a tu hermano. Sé el héroe que él siempre ha creído que eres. Cerrando los ojos con fuerza y apretando los puños, Yoruichi abrió los ojos y permitió que se formara una nueva resolución en sus rasgos. Lo haré. Gracias, Chiyo. Una vez resuelto esto, ella y Nero se prepararon para partir en la dirección que Chiyo les indicó, cuando la púrpura le dio a la anciana un juramento que juró que mantendría. Y no te preocupes. Cuando encuentre a ese hijo de puta. No cometeré el mismo error que él. Cuando termine con él, me aseguraré de que esté muerto. No muy lejos ahora. Está un poco más allá de esta cresta. Su olor está por todas partes. Si bien Chiyo conocía la dirección aproximada que Amagai había tomado a Yushiro, no conocía la ubicación específica. Y dado lo grande que era el monte Yamabiko, no había forma de que Nero y Yoruichi pudieran encontrarlo a tiempo recorriendo cada milla cuadrada ellos mismos. Así que Nerón utilizó una táctica que los cazadores tuvieron durante milenios. Llamó a un perro, Baskerville para concretar, y le pasó la goma para el pelo que se le había caído a Yushiro durante su lucha con Amagai e hizo que el sabueso de las sombras oliera un gran resoplido.
El olfato de Baskerville funcionaba tan bien como el de cualquier Bloodhound y pronto captó el rastro de olor de Yushiro. Nero y Yoruichi siguiendo su ejemplo. ¿Estás seguro? Un exasperado Baskerville alzó la barbilla ante la pregunta de Nerón. Ahora mira aquí. Puede ser mi maestro, pero no tomaré a la ligera un insulto contra mi nariz. Está bien, está bien. Vaya. Lo siento, se disculpó Nerón. ¿Y cuántas veces tengo que decírtelo? ¿Puede hacerlo con todo el asunto del maestro? Solo usa mi nombre. Baskerville gruñó. Luego hizo un gesto con la cabeza. Sobre esa cresta está el pico de la montaña, puedo oler el aire fresco. El niño y su secuestrador están presentes. ¿Solo ellos dos? Preguntó Yoruichi. Efectivamente. No puedo oler este dios de la guerra en ninguna parte, respondió Baskerville. Nero asintió con la cabeza a su canino brazo del diablo. Gracias por ayudar. A propósito. ¿Cuál es su autonomía? ¿Qué tan lejos puedes viajar lejos de mí? No era la pregunta que Baskerville esperaba, pero dio su mejor conjetura. No estoy seguro de la distancia específica. Pero al igual que un coche teledirigido está limitado por la calidad de las baterías, yo estoy limitado por la cantidad de Reiryoku que tiene mi portador de mástil. Cuanto más poder tengas, más lejos podré viajar mientras mantengo mi forma. Con el ceño fruncido en su rostro, Nerón preguntó, ¿crees que puedes viajar al Seireitei? La masa sombría que era el perro negro levantó una ceja, quizás. ¿Por qué? Ante las miradas inquisitivas de Baskerville y Yoruichi, Nero declaró. Kisuke seguramente ha enviado un mensaje a los demás sobre lo que está pasando. Los Shinigami probablemente ya se han dado cuenta de que Yushiro se ha ido a las tierras salvajes, pero no sabrán la ubicación exacta. Ya veo, dijo Baskerville al comprender lo que pensaba su amo no, portador. ¿Quieres que los dirija? Nerón le dio al perro un sí. No puedo más que tratar de llegar tan lejos. Muy bien. Haré lo que quieras. Dando unos pasos por el sendero, Baskerville dirigió una mirada cordial a Yoruichi, sus ojos rojos luminiscentes no albergaban su habitual ceño fruncido, los gatos y los perros pueden diferir de muchas maneras. Pero cada uno de nosotros protege a los suyos. Y respeta eso. Muéstrales a esos cobardes lo que pasa cuando te metes con una manada de animales. Yoruichi asintió con la cabeza al perro que hasta ahora siempre había sido frío con ella y ella con él, haciendo honor a su reputación de gatos y perros que nunca se llevaban bien. Lo haré. Con eso, Baskerville se fue. Dejando a Nero y Yoruichi solos en la ventosa cima de la montaña. El viento y el aire frío mordiéndoles la piel. Solo ellos dos, parados uno al lado del otro. Pasó un breve momento de silencio. Solo el viento aullante, el susurro de los mechones cuyas hojas fueron robadas por el viento y llevadas a la fuerza por la corriente, llenaron esta zona tranquila y serena que habría sido hermosa si no fuera por su razón de estar aquí. Al unísono, Nero y Yoruichi se miraron a los ojos. Tarde de cielo azul y etéreas ollas de oro. Cada uno podía perderse con solo mirar a los ojos de sus compañeros que siempre parecían saber lo que el otro estaba pensando. Si Amagai está solo, será más fácil para nosotros capturarlo e interrogarlo, era el plan de Nerón. Mira lo que sabe de Ares y griega. No es el único. Las facciones de Yoruichi eran duras y frías. Su aura era tan helada que era como un vacío negro, vacío de cualquier empatía. Incluso Nerón se sintió incómodo al verla así, como si estuviera mirando una máquina construida perfectamente para matar sin remordimientos. Un maestro asesino. Tiene a mi hermano. No me importa lo que pueda saber. No me lo voy a llevar vivo. Le romperé el cuello y arrojaré su cadáver a la tierra para que los gusanos se alimenten como lo hizo con Chi y yo. A veces Nero olvidaba que, si bien Yoruichi era normalmente un alma burbujeante, compasiva y enérgica, una vez fue la comandante suprema de los Onmitsukido, un grupo que incluso los 13 del Gote a menudo despreciaban por sus tácticas de lucha deshonrosas, y que se anunciaba como la mejor asesina que la sociedad de almas había visto antes de su exilio hace un siglo. Es una asesina, en el fondo. Probablemente se ha cobrado más vidas durante su tiempo como capitana de lo que puedo imaginar. Sin embargo, no es que pueda culparla. Yo mismo no soy un santo. Quería que Santus y Agnus murieran igual de mal por lo que le hicieron a Kyrie y Creo. Decidiendo que lo que había sucedido con Amagai era su decisión, Nerón estuvo de acuerdo. Está bien. Si así es como quieres jugar esto, apoyaré tu decisión. Sus labios se curvaron para dar una leve sonrisa, eternamente agradecido de que Nerón estuviera a su lado en esto y no discriminara su lado más oscuro. Hagámoslo.
En la cima de la montaña, yacía lo que solo podía describirse como un altar. Piso plano de mármol que conducía a una caída vertical recta de la montaña hacia las nubes que se encontraban debajo del pico. Lo más probable es que este altar no hubiera sido visitado por nadie en decenas, sino cientos, de milenios. Hoy eso cambió. Un hombre brusco con el pelo azul desgreñado y despeinado y vestido con el atuendo de pseudo capitán del Gozei, se paseaba en círculos alrededor del altar. A lo lejos, y visible desde el alto pico, estaba el antiguo castillo de Shioin. Desde esta distancia, poco se podía distinguir del castillo, pero era tan grande como cabría esperar de una familia tan prominente como ellos. El hombre llevaba una mueca y no dejaba de desviar la mirada del cielo hacia el joven de piel oscura inconsciente que arrastraba por el suelo como un saco, con la mano agarrada al cuello del niño. El chico tenía peor pinta. Su ropa mundana, pero visiblemente elegante, tenía varias rasgaduras y marcas de quemaduras. Su cabello púrpura estaba suelto y frenético. La sangre manchaba el lado izquierdo de su frente y rastros de sangre seca corrían por su rostro magullado e hinchado. Su ojo derecho estaba morado e hinchado y el labio inferior roto. TCH, resopló un irritado Amagai, el decoro para llegar a tiempo claramente no se enseñó a los olímpicos. Maldito seas, Hades. ¿Cuánto tiempo más me harás esperar? Ya es bastante malo que yo fuera el que tuviera que capturar a este pequeño mocoso. El sonido de la nieve crujiendo acercándose cada vez más alertó a Amagai de que lo habían encontrado. Chasqueando la lengua ante este error en el plan, el traidor Shinigami levantó su premio, su mano alrededor del cuello de los niños. Desde lo alto de la pendiente, a varios metros de distancia, aparecieron dos figuras. Viniendo directamente hacia él y lanzándole sus miradas más llenas de odio. Ja. Voy a ser condenado. De todas las personas que me encontraron, sois vosotros dos. Amagai se rió maliciosamente del monstruo demoníaco y de la princesa Shioin, ambos llevando su deseo de matarlo en sus mangas, por así decirlo. Estarás maldito bien. La visión de su hermano con vida envió una ola de alivio en Yoruichi. Pero mientras notaba la letanía de heridas en él, una conflagración de furia primitiva como ninguna otra que hubiera sentido en su vida se despertó dentro de ella y la hizo temblar de rabia. Se preparó para asestar un golpe mortal al hombre. Te condenaré al infierno por lastimarlo por mierda. Sosténgalo ahí mismo. Sus dos enemigos se detuvieron cuando Amagai comenzó a apretar su mano alrededor del cuello de Yushiro. Aunque inconsciente, el niño todavía se sacudía y se atragantaba mientras su tráquea era aplastada lentamente. Un paso más y te convertiré en un niño solitario. Un odio puro como nunca antes había visto Nerón irradiaba de Yoruichi. Su Reiatsu estallando y bañando la cima de la montaña con su intensidad condimentada por el odio. Bastardo. Te juro que te voy a hacer pasar por tanto dolor y sufrimiento que suplicarás la misericordia de la muerte cuando termine contigo. Su gélida entrega sonó mucho más como una promesa tangible que como unas amenazas aleatorias de ira. Estoy seguro de que lo harías. Como antiguo miembro del Onmitsukido, escuché muchas historias de cómo su personalidad tranquila y sin pretensiones servía para enmascarar la malicia interior. Todavía hay quienes te temen más que el actual comandante en jefe, Soifon. Todos aquellos a los que encarcelaste en el nido de gusanos, los ejecutaste, los asesinaste con tus propias manos, todo sin un juicio justo. Es de extrañar que el karma se haya cansado de una familia de degenerados como la tuya. Si Amagai esperaba obtener una reacción de ella, estaba perdido cuando ella bajó la cabeza para que su expresión quedara oculta por la nevera púrpura y la sombra negra. Después de una breve pausa, su voz salió sólida y genuina. Fui comandante en jefe del Onmitsukido y capitán de la segunda división. Hice lo que me indicaron y no me arrepiento de mis decisiones. Si yo no hiciera esas cosas, alguien más lo haría. El mundo no es Sol y Margarita, dijo más aún por el bien de Nerón, ya que sabía que lo que Amagai decía se sentaba con él. Si bien Nerón era sabio con el mundo, con demasiada frecuencia permanecía ignorante del lado oscuro de Yoruichi. Había sido asesina durante muchas décadas. Después de todo, Soifon no se dio cuenta de su fría apatía por tomar vidas de la nada. Sin embargo, a diferencia de Yoruichi, a Soifon le costó más separar ese lado oscuro de su vida normal. Yoruichi levantó lentamente la cabeza, las sombras y el cabello se separaron para revelar un perfil de fría malicia. En ese mismo momento se parecía a un demonio mucho más que Nerón. Con mucho gusto les mostraré cómo me gané mi reputación en esas historias. Mi Shunpo no es solo para competir. Entraba y salía, matando a mis objetivos antes de que supieran lo que había pasado. Como una diosa de Flash.
Así es como se ganó ese título. El nombre de diosa de Flash adquirió ahora un nuevo significado para Nerón. Estoy seguro de que tu velocidad es tan legendaria como dicen. No soy tan tonto como para pensar que podría competir contigo en la batalla. Pero, ¿estás dispuesto a apostar la vida de tu hermano a tu velocidad? Todo lo que se necesitaría es menos de un segundo y un pequeño apretón de mi mano y le romperé el cuello como una ramita. Para enfatizar su punto, Amagai comenzó a apretar aún más fuerte la garganta de Yushiro. Los muchachos cojean y gimen de agonía. Una rabia más ardiente que Ryujin Haka y un desprecio más frío que Yorinmaru hicieron de Yoruichi su hogar. Todos sus instintos le gritaban que lo hiciera, que le sacara los ojos al bastardo y le arrancara la lengua. Pero se vio obligada a ceder y dar marcha atrás. Incluso si estaba 99.9% segura de que sería lo suficientemente rápida como para matar a Amagai antes de que las sinapsis en su cerebro pudieran reaccionar a sus movimientos, seguía siendo un riesgo que no estaba dispuesta a arriesgar con la vida de su hermanito. Te mataré, bastardo cobarde. Esta será tu última noche con vida, no te equivoques, escupió envenenada. Apuñalándolo con su mirada más intensa que haría llorar de miedo a la mayoría de los hombres adultos. No lo matarás. Necesitas su sangre. Compartiendo las propias preocupaciones de Yoruichi, Nero tampoco hizo ningún intento de atacar al ex Shinigami por temor a que Yushiro pudiera sufrir por ello. Vaya. Así que ya te has dado cuenta de eso, ¿verdad? No importa. Incluso si sabes lo que busca Ares, no importa. Sacando su zanpakuto con su mano libre, y disfrutando de ver a ambos estremecerse ante él apuntando con la punta al pecho inconsciente del joven Lord, donde estaría su corazón, Amagai dijo siniestramente. Solo se necesita una gota de sangre Shioin de cada miembro de la familia actual vivo en un momento dado para abrir el templo de Irene. Pero no me importa tomar más. Más vale decir que lamentar, eso es lo que decía mi padre. Tú, siseó Yoruichi, apretando los puños con tanta fuerza que le salió sangre, pero había tanta adrenalina corriendo por su sistema que ni siquiera notó el dolor. La tensión entre los tres guerreros era casi física. El odio, la furia y la burla de Nero, Yoruichi y Amagai se clavaron el uno al otro como una espada. Oh, relájate, Amagai puso los ojos en blanco con apatía. Cielos. Ustedes dos no pueden soportar una broma, ¿verdad? Este mocoso puede ser solo uno de los muchos nobles injustos cuyo sentido del derecho plaga a los Seireite y con su corrupción junto con el Gotei 13, pero no estoy en el negocio de matar niños. Todo lo que necesito, colocó la punta de su katana en la mejilla de ébano del chico, presionando lo suficiente como para extraer sangre y moviendo lentamente su espada hacia abajo. Dejando un corte vertical en la mejilla izquierda del chico que goteaba carmesí. Amagai trajo la hoja de la punta de su espada, que tenía sangre corriendo a lo largo de ella a pocos centímetros de su cara. Es solo una gota. Las palabras no podían describir lo que Yoruichi quería hacerle al hombre mientras lo veía dejar cicatrices en las mejillas de su hermanito al que había besado más veces de las que podía contar a lo largo de los años que lo crió. Tuvo que luchar contra todos los instintos que le decían que se abalanzara y arrancara la carne de sus huesos. Su fuerza de voluntad se pone a toda marcha. ¡Ay! Tienes lo que quieres, lo que quieres. Ahora déjalo ir. Los ojos de Amagai parpadearon entre su espada manchada de sangre, el joven en su mano y la mujer que le enseñaba los dientes. Una sonrisa cruel y malvada se extendió por sus facciones. ¿Dejarlo ir? Bueno, si la princesa lo exige. Te lo agradeceré. Con un poderoso tirón, Amagai arrojó a Yushiro de su agarre. No hacia su hermana, sino por la ladera de la montaña. Donde no había nada más que una escarpada caída vertical a las rocas a miles de pies más abajo. Yushiro. Sin dudarlo, Yoruichi usó Shunpo para pasar por encima de Amagai y llegar al borde de la montaña, donde se zambulló con la gracia de un clavadista olímpico. Yoruichi. Nerón se lanzó como un loco hacia el borde, pero al mirar hacia abajo por la recta no vio nada más que las nubes. Ambos Shioin no se ven por ningún lado. Vaya. ¡Qué conmovedor! Los últimos Shioin pueden morir juntos en las rocas de la montaña, en las tierras que una vez gobernaron sus antepasados. Amagai introdujo las gotas de sangre de Yushiro en su espada en un pequeño frasco que luego guardó en el bolsillo. Nerón se giró en dirección a Amagai, con la boca torcida en un gruñido. Si crees que un montón de piedras es suficiente para matarlos, eres tan tonto como ese pelo te hace parecer. Juntó su mano alrededor del mango de la reina roja que estaba enfundado en su espalda, habiendo traído el arma con él cuando salió de la casa de Urahara y fue tras Yoruichi.
Te meteré esas dos armas tuyas tan metidas en el culo que estarás cagando metal durante meses, maldito imbécil. A cada paso que daba el cazador de demonios hacia él, Amagai contrarrestaba con dos de vueltas. Es gracioso ver a alguien tan vil como tú, su disgustado Loure encontró el apéndice escamoso, que era el brazo derecho del adolescente, su portador del diablo, un monstruo de sangre demoníaca, actúa como si yo fuera el villano aquí. Esos dos que tanto te importan no son más que unos de sangre azul. Es por culpa de nobles como ellos y el Gote y 13 que la sociedad de almas ha caído tanto. La corrupción y la injusticia han manchado este mundo hasta la médula. Pero Ares y yo cambiaremos eso. La fría mueca de Nero era más demoníaca que su brazo. Si tu plan es aburrirme hasta la muerte con discursos, entonces estás haciendo un buen trabajo. No me importa una mierda la justicia o el estado de la sociedad de almas. Lastimaste a los que me importan. Esa es razón suficiente para que mueras. Antes de que Nerón pudiera arrancar a la reina roja de su espalda, un fuerte rugido retumbó en el cielo. A diferencia del medio demonio que se sorprendió por el rugido tan profundo y gutural como para ser de cualquier animal conocido, Amagai era la imagen de la calma, ya era hora de que apareciera. A Nerón le pareció desconcertante la confianza de Amagai. ¿Qué es? Rooo. El gruñido gutural hizo vibrar los huesos de Nerón por la intensidad. Pero al menos establecía la ubicación del ruido. Eso vino del cielo. ¿Qué? Estirando el cuello hacia arriba, Nerón pudo ver bien a la criatura que había hecho el ruido mientras se elevaba desde las nubes con la velocidad del rayo y la maniobrabilidad de un halcón. Tienes que estar cagándome. Es eso. En su rostro estaba el epítome de la conmoción de los proyectiles, los ojos saltones y la mandíbula abierta, un dragón. A toda velocidad por el cielo había una bestia parecida a una quimera con escamas tan negras como la noche. 4 extremidades, 2 alas y un cuello largo, como una representación típica de un dragón occidental. Solo que tenía una cabeza con bigotes, parecida a la de un pez, una antena de insectil que sobresalía de su corona y una máscara blanca parecida a un hueso que cubría su mandíbula inferior. Sus manos eran como garras, parecidas a las de un águila. Incluso desde esta distancia, Nerón podía distinguir los pozos rojos humeantes que eran sus ojos, que brillaban como lava. En el centro de su pecho, donde debería estar el corazón, había un agujero negro ahuecado. Supongo que debería haber esperado que no supieras de ellos. No se encuentran en este lado de la sociedad de almas, y ni el Seireitei ni el Gote y 13 se molestan con ellos, viéndolos como una molestia menor que una amenaza como los Hoyous. Amagai hablaba tan despreocupadamente como si estuviera hablando del tiempo. Aunque podamos llamarlos dragones, no son las criaturas de las que los humanos escriben en sus cuentos de hadas. Son más parecidos a los Hoyous, ya que una vez fueron almas humanas que se transformaron en estas criaturas debido a razones desconocidas para los Seireite e incluso hoy en día. Han sido exterminados en gran medida en toda la sociedad de almas y el mundo de los vivos, pero algunas áreas en ambos mundos todavía albergan a estos dragones, particularmente Europa. La rama occidental de la sociedad de almas, Winbind, es responsable de lidiar con ellos. Pero están en el Londres inverso, una ciudad en el lado opuesto de la sociedad de almas. Así que esos pequeños magos y brujas débiles que dependen de la imitación de Kido para luchar con su Rieryoku tan débil que ni siquiera pudieron entrar en la Academia Shino para convertirse en Shinigami no vendrán a ayudar. Nerón se limitó a mirar a Amagai con una expresión en blanco durante un rato antes de murmurar. ¿Dragones? ¿Amarre de alas? ¿Magos y brujas? ¿Marcha atrás Londres? ¿Acabas de sacarte todo eso por el para joderme? La bestia parecida a un dragón descendió de las nubes como un cometa, su trayectoria se dirigió directamente hacia la cima de la montaña. Nero fue capaz de hacer trickster dash a varios metros de distancia antes de que fuera aplastado como un insecto debajo de la bestia que aterrizó donde había estado parado. La fuerza del impacto de la criatura fue tan grande que el suelo mismo se hizo añicos al aterrizar, rocas tan grandes como rocas que salieron de los escombros, como si hubiera estallado una bomba. Amagai invocó una barrera Kido para protegerse de cualquier escombro mientras Nero cruzaba los brazos frente a sí mismo en forma de X. Ese es un niño grande. Ahora que estaba a pocos metros de él, Nerón tuvo una mejor idea de su escala. El dragón era enorme. Fácilmente más de 100 pies de largo. Sus alas eran tan grandes que cuando el monstruo las extendió, todo el pico de la montaña se envolvió en la oscuridad.
Sus dientes, que blandía, eran más grandes que incluso los de la reina roja, y su mandíbula lo suficientemente grande como para tragarse un caballo de un solo trago. ¿O eres una niña? Porque si eres un niño, tengo que decir que al menos una parte de tu cuerpo no tuvo el mismo estirón que el resto. El dragón inclinó su cabeza hacia Nerón como si estudiara el insignificante insecto que no estaba insinuado en lo más mínimo. Luego respiró hondo y desató un poderoso roar. La fuerza de los dragones avergüenza a los huracanes de categoría 5. Los pocos árboles que crecían en la cima de la montaña fueron arrancados de sus raíces y enviados a toda velocidad, junto con masas de nieve que cayeron en avalanchas por las laderas de las montañas. Nerón solo pudo mantenerse firme plantando sus botas de combate en el suelo, e incluso entonces sus pies resbalaron un poco hacia atrás, su cabello blanco y su abrigo azul ondeaban con el fuerte viento. Nerón no tenía ninguna duda de que si no fuera por su curación regenerativa demoníaca, sus tímpanos se habrían hecho añicos allí mismo. Una vez que el dragón se detuvo, Nerón casualmente pasó una mano por su cabello para recuperarlo en el estilo desgreñado que solía tener y acolchó la suciedad y la nieve que se había levantado sobre su ropa por el aullido de las bestias. Y la gente dice que soy un bocazas. No tienen mentas para el aliento en Camelot o en cualquier tierra de fantasía de la que seas. La actitud arrogante e indiferente que el adolescente estaba emitiendo no era algo que el dragón estuviera acostumbrado a ver en su presa, y tocó una fibra sensible con la bestia que estaba a punto de ceder a su ira cuando alguien la detuvo. Tranquilo, amigo mío. No prestes atención a sus intentos de humor. Esa voz, el dragón escuchó las palabras del hombre y se alejó de Nerón, a quien estaba a punto de atacar, y se colocó en una postura más relajada. Mientras lo hacía, el dragón bajó una de sus alas lo suficiente como para darle a Nerón un vistazo a su espalda. Allí, sentado en el lomo del dragón como un jinete lo haría con un caballo, Ares, el nombre estaba impregnado de veneno. El atleta olímpico, vestido con su armadura espartana, se mostró complacido mientras miraba al joven de cabello blanco desde su alta posición. Entonces, ¿llegaste a ese demonio obstinado y de media cabeza mejor que yo? Tienen mis felicitaciones. Si te enteraste de mi identidad por ese engendro infernal, supongo que eso significa que sabes de todo lo demás. Sé sobre Ragnarok, si eso es lo que estás preguntando. Phineas y el viejo nos lo contaron todo, dijo Nerón, asegurándose de no entrar en demasiados detalles para mantener sus cartas cerca de su pecho. Ares se sorprendió extrañamente. Ese soldado obstinado y arrugado en realidad rompió su juramento de secreto a su rey del alma. Mimi. Su terquedad era legendaria incluso cuando era un muchacho joven. Incluso lo habría matado hace 3000 años si no hubiera intervenido y le hubiera salvado la vida cuando trató de enfrentarse a un demonio por encima de su peso. Y aquí pensé que tendría que ser yo quien te contara a ti y a los Shinigami sobre el pasado. A Nerón le pareció raro. ¿Por qué querría Ares hablarnos de Ragnarok? Pero prefirió no insistir en ello. También sabemos de ese templo que buscas. ¿Qué? ¿Quieres usarlo para conquistar todos los mundos mortales? Ustedes, los malos, son tan clichés en sus objetivos. ¿Te mataría alguna originalidad? La expresión de Ares no delataba nada. Tienes parte de razón. Pero no soy un maldito iluso hambriento de poder. No me confundáis con este Sosuke Aizen que se volvió contra tus amigos en el Gotei 13. Lo que busco es la salvación. Para todos los mortales. El confundido medio diablo agitó los labios para hablar, pero Ares se volvió hacia su aliado en el suelo, sin importarle lo que el muchacho tuviera que decir. Hablando del templo. ¿Dónde está el chico Shio-in? Él y su hermana fueron a dar un salto de cisne, señaló un engreído Amagai con el pulgar hacia el acantilado. Levantó la punta ensangrentada de su espada para aplacar el ceño fruncido de Ares que podía ver crecer. Recibí su sangre antes de que cayeran. Las 2 llaves que necesitábamos por fin son nuestras. Una profunda mirada de fastidiosa decepción se extendió sobre Ares. Hubiera preferido que el chico Shio-in, y especialmente su hermana, hubieran salido ilesos. Sacudió la cabeza. No importa. Lo hecho está. Súbete, Shusuke. Tenemos un castillo que visitar y un templo que despertar. Haciendo lo que se le dijo, Amagai usó Shumpo para aparecer encima de la espalda de los dragones, justo detrás de Ares, y tomó asiento. Vamos. El dragón obedeció la orden de Ares y batió sus alas, provocando un vendaval localizado. Aguanta. La fuerte presión del viento arrastró el abrigo y el cabello de Nerón hacia atrás y tuvo que poner un brazo delante de su cara ya que las corrientes de aire le picaban los ojos.
Fue capaz de evitar que se llevara el viento, a diferencia de la mayor parte del paisaje que lo rodeaba, empalando a la reina roja en el suelo y usándola como su ancla. Grrrr. Por mucho que me gustaría quedarme a charlar, tengo asuntos que atender, le dijo Ares a Nerón. Algo que he estado planeando durante más de un siglo. Y ahora tengo que necesitar 2 llaves para finalmente poder lograr ese sueño. Era surrealista que Ares estuviera tan cerca de su objetivo. Lo suficientemente cerca podía verlo y saborearlo. Desde que se enteró de que necesitaba la sangre de los Shioin para usar el templo de Irene, buscó a los miembros de la familia. Solo para descubrir que uno de los dos había huido de la sociedad de almas y estaba escondido en el mundo humano, haciendo un buen trabajo. Ares no pudo localizarla durante un siglo. Pensó que nunca la encontraría, hasta hace unos meses, cuando la noticia de su regreso llegó a Amaga y Ares, que seguían al tanto de lo que sucedía en el Seireitei. Aparentemente, Yoruichi Shioin había desempeñado un papel en la liberación de un Shinigami condenado a muerte y se había hecho un hogar en un pequeño pueblo japonés llamado Karakura. Pero aún así, Ares no podía precisar su ubicación. Eso fue hasta que el rumor de su amistad con cierto medio demonio llegó a oídos de Amagai, y luego de Ares. Y Ares se dio cuenta de que al perseguir a este medio demonio, traería a la mujer Shioin a él, ya que querría vengar a su amigo. Su hermano era la parte fácil. Ahora que la sangre de ambos hermanos estaba en sus manos, Ares no estaba dispuesto a perder el tiempo hablando con alimañas mitad demoníacas. Tienes mi agradecimiento por todo lo que hiciste por mí. Tenía que gritar para que lo escucharan por encima del ciclón de los dragones generando alas. Arrancaste esa espina Arkham de mi costado y me entregaste los 2 Shioin en una bandeja. No podría haber hecho esto sin ti. El dragón batió sus alas y ascendió varios pies del suelo, giró en dirección al viejo castillo Shioin en la distancia y comenzó su trayectoria de vuelo hacia él. Demonios, os vais a salir así de fáciles, imbéciles pomposos. Usando su fuerza bruta, Nerón desafió el fuerte vendaval similar a una corriente en chorro que intentaba barrerlo, y al clavar sus botas en el suelo con cada paso y usar a la reina roja como un pseudo bastón de esquí, pudo empujar a través de los fuertes vientos que lo hicieron sentir como si estuviera parado detrás del escape de un cohete que despegaba y acortar la distancia entre él y el dragón. El dragón no prestó atención al invasor cazador de demonios y, con un último y fuerte aleteo de sus alas, voló desde la cima de la montaña. Sin embargo, antes de que el dragón pudiera volar demasiado lejos, la figura de cabello plateado saltó desde el mismo acantilado en el que Yoruichi acababa de zambullirse y extendió su brazo derecho. Un brazo demoníaco azul espectral y en su mayoría transparente se formó junto al joven y se aferró a la cola del dragón, tirando de él hacia la bestia como un gancho de agarre. Felizmente ignorante de esto, un sarcástico y cínico Amagai se quejó. No entiendo tu renuencia a matar a esas 2 élites de sangre azul después de que obtuviéramos su sangre. Sacudiendo la cabeza con cansancio, Ares, que se había cansado de escuchar a su compañero hablar de esto durante los últimos días, respondió. Son los 2 únicos miembros que quedan del clan Shioin. Ellos, junto con las otras grandes familias nobles, poseen destreza y poder naturales, pero un minúsculo puñado de otros mortales pueden alcanzar. Combinado con su poder y prestigio, sería muy ventajoso tenerlos de nuestro lado para ganarnos la lealtad de la sociedad de almas. Sin mencionar que mi prima lejana Irene diseñó el templo para trabajar con sangre de Shioin vivos. No sé qué pasaría si usáramos su sangre después de sus muertes y, francamente, prefiero no arriesgarme. Esto no le sentó bien a Amagai, su forma de sospecha maligna. ¿A qué te refieres? Me prometiste que mataríamos a los nobles después de que usáramos el templo para conseguir este ejército tuyo. Esos engreídos snobs son tan culpables como los 13 del Gote y por la corrupción que ha envenenado a los Seireitei y se ha cobrado tantas vidas, Gustar, Su. Urk. Aquí vamos de nuevo con los problemas de papá. Interiormente, Ares gimió por tener que escuchar otro de los discursos de Amagai sobre cómo la maldad y corrupción de los nobles y Shinigami fue la razón por la que su padre encontró una muerte prematura. Pudo conservar su máscara de seguridad en el exterior. Sé lo que prometí como pago por su ayuda. Pago que implicaba la eliminación de nobles selectos y Shinigami. No todos, como tú mismo también lo has acordado. Su ex compañero Shinigami refunfuñó algo en voz baja, pero no puso ninguna objeción. No te preocupes. Muy pronto la sociedad de almas volverá a estar en sus manos, como tú deseas. Eso apaciguó a Amagai lo suficiente como para terminar el tema, aunque tenía un tono incómodo.
Lo que no notó, dado que Ares estaba sentado unos metros delante y estaba de espaldas a él, fue la sutil sonrisa insensible, casi denigrante, torcida que se retorcía en el atleta olímpico, como si estuviera al tanto de un secreto que amaga y no era. Había un cosquilleo en el aire de una presión infernal. Inclinando un poco la cabeza, Ares murmuró con indiferencia. Parece que nos acompañamos. Una ceja teñida de azul se asomó a Amagai, sus receptores sensoriales espirituales se habían perdido el aumento del poder demoníaco y espiritual, debido a que estaba encerrado en su propia cabeza, repitiendo recuerdos de su padre perdido que lo ponían triste. ¿Qué es? Explosión. El ruido ensordecedor era similar a un camión e hizo que los músculos de Amagai se tensaran y los huesos se contrajeran. Se puso en pie rápidamente y se dio la vuelta para mirar en la dirección en la que había venido el ruido. Allí estaba el muchacho medio demonio, de pie firme y orgulloso, con su abrigo y su pelo agitados por el viento de gran altitud. El adolescente de cabello nevado tenía el brazo izquierdo extendido, sosteniendo lo que solo podría describirse como un revólver de doble cañón, que era tan grande como su antebrazo, dijo que los barriles humeaban. Pero lo que realmente desconcertó a Amagai fueron las balas gemelas de más de 1 pulgada de largo y gruesas flotando en el aire, justo donde su cabeza acababa de estar mientras estaba sentado. Una bala claramente diseñada para perforar una armadura y la segunda. Una bala más parecida a una punta hueca, destinada a capitalizar la primera bala e infligir daño interno en serie. Amagai no tenía ninguna duda de que si las balas lo habían alcanzado, en el mejor de los casos habría quedado inconsciente o, en el peor, su cabeza habría estallado como un globo de sopa gruesa. Sorpresa, hijos de puta, se burló Nerón con una sonrisa arrogante. ¿Esperabas que nos hicieras una foto a los dos? Honestamente, qué grosero. Intentar matarnos sin siquiera anunciar su presencia. La vida anterior de Yoruichi Shioin como asesino debe estar contagiándote. Ares prácticamente tuvo que gritar para ser escuchado por encima del viento aullante que dominaba todos los oídos de los hombres. ¿Qué esperarías cuando viajas a gran velocidad a tanta altura? Posando como estaba, con la cabeza ladeada hacia atrás, sonriendo sin miedo, con la pistola todavía apuntando a los dos malvados, mientras su abrigo ondeaba detrás de él como una capa, Nero estaría mintiendo si no esperara que pareciera un héroe de acción genial y rudo en esas películas cursis que Dante veía. No es que admitiera que, por supuesto, tenía una imagen que mantener. Yoruichi siempre me dice que pierdo demasiado tiempo bromeando con mis enemigos cuando debería apuñalarlos por detrás. Y como todos los hombres en una relación saludable saben, siempre estás de acuerdo con lo que dice tu mujer y admites que ella sabe más. Al fin y al cabo, tenía razón en lo que respecta a tus poderes magnéticos. Sus balas congeladas en su lugar justo antes de impactar en el cráneo de Amagai y aún permaneciendo en su lugar eran prueba suficiente. Demonios. Demonios parciales. De todos modos. Me encanta meterme en los asuntos de otras personas. Con un movimiento de su dedo, Ares envió las balas por el costado de Dragón como basura. Demonios, criaturas del caos y la destrucción que se alimentan de la agonía de los demás. La animosidad disminuyó en la forma de Nerón. Habla mucho de alguien como tú. Sé lo que buscas. Phineas nos lo contó. Hablas de un gran juego, pero al final solo estás detrás del templo para poder liberar a este ejército tuyo y usarlo para conquistar todos los mundos que existen. No eres diferente a Aizen o Arkham. Derrama tanta sangre inocente como sea necesario para satisfacer tu ego y tu ansia de poder. Un rostro condensado cruzó sobre Ares, mientras él rechazaba. Oh. ¿Es eso lo que piensas? Qué ingenuo eres, muchacho. No pretendo conquistar y esclavizar a mis semejantes mortales. Busco proteger a la gente de este universo. Para salvarlos, no para matarlos. La bajada del arma de Nerón coincidió con la disminución de su tono confuso cuando Ares habló por segunda vez sobre salvar a los mortales. ¿De qué estás hablando? La expresión de Ares se endureció y se puso muy serio. Hace 3000 años, los demonios trajeron una guerra como ninguna otra para nosotros, los mortales. La única razón por la que logramos sobrevivir fue uniéndonos, y solo con la ayuda de Esparda obtuvimos la victoria. Bueno, Esparda está muerto hace mucho tiempo, así que ¿por qué no puedes confiar en él para salvarnos la próxima vez? Debemos unirnos como uno solo como lo hicimos en aquel entonces si esperamos sobrevivir la próxima vez, dijo Ares con una pasión que Nerón nunca había escuchado antes. Mientras tanto, Amagai permanecía junto al Olímpico con su mano agarrando su zanpakuto, listo para atacar al monstruo mitad demonio cuando fuera necesario.
La próxima vez, repitió como un loro a Nerón, dándole al olímpico un extraño ceño fruncido. ¿Qué próxima vez? Los demonios están atrapados en el infierno. Ese muro dimensional les impide cruzar a este reino. ¿Y cuánto durará eso, HMM? Ares presionó a la rubia platinada, su devoción por su causa era clara como el día. Hace milenios pensábamos lo mismo. Entonces Mundus rompió el muro y más de la mitad de todos los mortales perecieron a causa de nuestra arrogancia. Cuando Esparda derrotó al príncipe de las tinieblas e hizo retroceder a las legiones del infierno y reconstruyó el muro, en lugar de verlo como una lección, todos los mortales lo vieron como una pesadilla. Una pesadilla del pasado. Se acabó y se acabó. Lo que los mortales dejaron atrás regresaron a sus mundos y vieron el Ragnarok como poco más que una trágica era pasada. A los que están aquí en el Torinity Barudo incluso se les borró la memoria del evento. Todos los mortales, en todo el universo, regresaron a sus vidas mundanas como si la guerra nunca hubiera ocurrido. Sus facciones se suavizaron con sombrías reminiscencias, antes de endurecerse con la ira. Pero yo no. Nunca podría olvidarlo. Lo perdí todo en ese entonces. Y a diferencia de todos los demás, no era tan tonto como para creer que todo había terminado. Los demonios guardan rencor. Temen Nigru fue solo el comienzo. Una llamada de atención necesaria para que todos los mortales la vean. Fíjate en mis palabras, muchacho. Los demonios volverán. Nuestra única esperanza de supervivencia es unirnos como uno solo como lo hicimos entonces. Los ojos de los olímpicos estaban cargados por el tiempo, y Nerón se dio cuenta de que su pasión no era un acto. Realmente creyó lo que dijo. Pero Nerón no simpatizaba con su causa. Déjame adivinar, midió Nerón cínicamente, quien va a liderar a todos eres tú. TCH. Puedes vestir tus palabras tan elegantes como quieras. Al final. Eres solo otro megalómano que busca coronarse a sí mismo como rey. Solo otro Arkham con más pelo, otro Aizen sin gel para el pelo. Ares sacudió la cabeza con brisa, tal vez un poco decepcionado. Piensa lo que quieras de mí. Tu opinión no importa. Después de todo, no estoy dispuesto a matar a mis semejantes mortales. Solo demonios. Su mirada se fijó en el apéndice escamoso, que era el brazo derecho del adolescente. Sus escamas rojas y su brillo azul provocan la ira y el disgusto tanto de Ares como de Amagai. Por supuesto, ser tú mismo parte demonio. Eso te incluye a ti. Un barniz de confianza y arrogancia estaba en Nerón, quien se burlaba del dios de la guerra. Hablar es plata, pero el silencio es oro. ¿Qué tal si tratas de poner tu dinero donde está tu boca? Amartilló el martillo de la rosa azul, que aún había conservado, apuntando a los hombres, y su chasquido hizo saber a sus enemigos que hablaba en serio. A Ares se le escapó una sola risita sin sentido del humor. Su reiatsu se elevó constantemente mientras le daba al cazador de demonios una mirada de advertencia, pero igualmente provocadora. Por favor. Te da unos cuantos miles de años pensar que puedes jugar a mi nivel. Nosotros, los olímpicos, vivimos mucho más que los Shinigami o los Oyous. Ni siquiera el temido Yamamoto tiene tanta experiencia en batalla como yo. Me gané el título de dios de la guerra por una razón. Nerón correspondió elevando su propio poder espiritual y demoníaco, un aura azul claro cubriendo su cuerpo. Chasqueando la lengua de manera burlona. ¿Qué es un dios para un no creyente? Rápido como la plata, Nerón disparó 3 tiros consecutivos a Ares desde su amado bebé. Las 6 balas se congelaron en su lugar antes de que pudieran impactar al atleta olímpico a través de sus habilidades magnéticas. Cuando Ares fue a buscar al adolescente para un movimiento tan inútil que tenía que saber que era inútil para él, un cosquilleo en el aire envió un escalofrío por la columna vertebral de Ares, quien dejó caer su constante exterior en control por primera vez, ya que el cuarto conjunto de balas que Nerón le disparó estaban atadas con el mismo color azul que cubría su cuerpo. Ares usó la versión de Shumpo de Omplian para evitar por poco las balas que se movían a velocidades varias veces más rápidas que las mejoradas estándar, no espirituales demoníacas. Los esquivó en lugar de obligarlos a detenerse. Así que no puede controlar el metal que está recubierto de poder espiritual o demoníaco. Con su hipótesis probada como correcta, Nero enfundó a la rosa azul y sacó a la reina roja, apuntando su punta a los 2 hombres y envolviendo la hoja de metal con su poder como lo hacía cuando disparaba sus ataques overdrive, pero ahora mantenía ese poder condensado alrededor de la espada como un abrigo. Vamos, maldita escoria. Combinando Shumpo y Trickster, Nero cerró la brecha entre él y los 2 hombres.
Apuntó un corte por encima de la cabeza a Ares, pero los picos de la armadura dorada del Olímpico sobresalieron y se llevaron la peor parte del ataque, lo que le valió un gruñido de Ares debido a lo duro que fue el golpe. Con la esperanza de aprovechar el hecho de que los monstruos demoníacos volvieran a él mientras se concentraba en Ares, Amagai empujó su Zanpakuto hacia la espalda de los chicos. Su sobreestimación de sus habilidades y la comprensión de las de Nerón le costaron. Porque Nero no era lo suficientemente tonto como para dejar su espalda abierta al ataque y justo antes de que la punta de la espada de Amagai atravesara su columna vertebral, Nero sacó su pierna y enterró su bota de combate en el estómago del ex Shinigami. Urk. Amagai fue enviado a toda velocidad hacia atrás unos metros después de la patada que le magulló, si no le rompió, las costillas. Lo siento, amigo, se burló Nerón a Amagai mientras se mantenía concentrado en Ares, que esquivó otro de sus golpes, pero se necesitan dos para bailar el tango. Este partido no necesita una tercera rueda. Apretó los dientes mientras rugía a la forma aún tranquila de Ares. Espero que hayas traído el puré, porque estoy trayendo el fuego. Haciendo gala de su destreza en agilidad, el cazador de demonios saltó en el aire y maniobró para estar directamente sobre Ares. Apretando el acelerador, Nero aceleró a la Reina Roja. El sistema Exteet generaba llamas que salían por el escape de la hoja que aún estaba recubierta de su poder natural. La espada ahora es un lienzo de color rojo, naranja y azul. En una demostración de su habilidad con el Zanjutsu, Nerón bajó la pesada espada en una trayectoria vertical, con suficiente fuerza detrás de ella como para que Ares, e incluso su dragón, pudieran ser partidos por la mitad si no tuvieran cuidado. Un impasible Ares, con esa sonrisa arrogante siempre presente, levantó el brazo derecho y apretó un puño semicerrado. Su puño estaba envuelto en la misma aura roja ardiente que Nero había visto durante su encuentro en la fábrica Yoruichi en el sitio de construcción. Un extraño cosquilleo de ese único reiatsu olímpico reverberó en el aire y puso el pelo del cuello de Nerón en llamas. De la nada, el visible reiatsu en la mano de Ares se extendió y dio a luz a una espada larga que Ares usó para bloquear el golpe de espada entrante sobre sí mismo. La espada era de oro, al igual que la armadura. La luz del sol reflejándose en su superficie brillante. Cuando sus espadas chocaron, Ares se vio obligado a agarrar su otra mano alrededor de su empuñadura, ya que la fuerza detrás del golpe de Nerón hizo que sus músculos se tensaran por la intensidad y no pudo mantener su defensa con un solo brazo contra tal poder, o de lo contrario perdería ese brazo. Su expresión arrogante se transformó brevemente en una de cautela antes de volver a su forma arrogante. Aunque Ares se mantuvo fuerte, el dragón emitió un gruñido de dolor cuando la fuerza del golpe de Nerón obligó a Ares a presionar sus botas blindadas sobre la espalda de las bestias para mantener el equilibrio, y la onda expansiva del golpe de Nerón recorrió al monstruo alado. Impresionante, elogió Ares. La cara de los cazadores de demonios ahora está a centímetros de la suya, separada solo por sus espadas bloqueadas que saltan chispas besadas. No está mal. No está mal, por cierto. Para un niño, sus poderes son aterradores. Si esta es tu fuerza ahora, me aterra pensar qué nivel podrías alcanzar en unas pocas décadas. La sangre de Esparda realmente no tiene igual. ¡Ay, detente! Me harás sonrojar. Los dos estaban atrapados en un tira y afloja, cada uno tratando de romper la guardia del otro mientras sus espadas se clavaban contra la otra, sonando como clavos en una pizarra. Un amigo mío, pelirrojo, tiene un sentido de la gallardía heroica y la justicia que haría gemir a Gandhi, dice que puede tener una sensación de alguien simplemente chocando espadas con ellos. Creo que debo haber captado su truco, porque ahora mismo puedo ver a través de ti y saber exactamente el tipo de persona que eres, Ares. Ichigo puede ofrecer una visión profunda a su enemigo, Urahara, una sinopsis detallada de sus fortalezas y debilidades. Nerón no era tan elegante. Una perra. «Qué civilizado eres», comentó sardónicamente Ares. «A pesar de lo estimulante que es conversar contigo, me he cansado de las charlas sin sentido». Gran charla cuando, Las alarmas sonaron en la cabeza de Nerón cuando sus sensores espirituales y su sexto sentido demoníaco detectaron el peligro que se avecinaba. «Corta. Raika». Nero hizo piruetas y fue capaz de cortar las bolas de fuego enviadas por el Zanpakuto de Amagai antes de que lo golpearan. Pero esto lo dejó abierto y Ares lo aprovechó. La espada del Olímpico de alguna manera se transformó en una maza, y con un fuerte golpe, Ares enterró la maza en el costado de los cazadores de demonios. Nerón soltó un gemido de dolor. La fuerza detrás del columpio fue suficiente para que Nerón fuera derribado de los dragones y lanzado al cielo abierto.
Trató de alcanzar con su portador del diablo para retroceder, pero Amagai envió más bolas de fuego en su dirección que obligaron a Nero a golpearlas con su brazo espectral, y pronto el dragón estaba fuera de su alcance. Dejando a Nerón indefenso mientras caía en picado miles de metros hacia los densos bosques debajo de las nubes. Trató de crear puntos de apoyo a través de la manipulación de Reis y como Shinigami Doyous pudieron, pero fracasó. Y recordó cómo Yoruichi mencionó que, al igual que los Seireitei, otros lugares de la sociedad de almas hacían imposible formar puntos de apoyo. Estas tierras ancestrales de sus familias son uno de esos lugares, dejando a Nerón esperando hasta que inevitablemente se estrellara contra los árboles y el suelo. ¡Ah, mierda! Esto va a doler. Los demás no estaban bromeando. Este lugar es realmente una Wildlands. Usando Shunpo, Ichigo se movía rápidamente a través de las tierras salvajes. O mejor dicho, moviéndose en el camino de la bestia gigante que vuela por el cielo sobre nuestras cabezas. Puedo tener una crisis sobre cómo hay un maldito dragón aquí más tarde. Ahora mismo debería seguir siguiéndola. No hay forma de que esto no esté conectado con lo que está pasando. Mientras Ichigo continuaba siguiendo el camino en el que el dragón estaba volando, discernió algo que parecía caerse de la bestia. Tan arriba estaba, que Ichigo no podía distinguirlo. Pero podía ver que, fuera cual fuera la forma que se desprendía, el dragón se acercaba cada vez más al suelo. Cada vez más cerca, a él. ¡Guau! Ichigo hundió sus sandalias en el suelo y fue capaz de derrapar hasta detenerse antes de que lo que fuera que se estuviera hundiendo en el suelo aterrizara encima de él. Cuando la figura impactó contra los árboles y el suelo fangoso, se formó un pequeño cráter y los escombros se catapultaron hacia el cielo. Una nube de suciedad y polvo cubría los alrededores. Ichigo usó sus manos como un escudo para evitar que cualquier residuo entrara en sus ojos, y una vez que todo se calmó, extendió sus manos para una mejor visibilidad. Caminó lentamente hacia el cráter de impacto y a través del humo vio la silueta de una figura que se elevaba. Fue a agarrar su zanpakuto, pero se detuvo cuando escuchó una voz familiar llena de exasperación. «¡Hijo de puta! Es la segunda vez que los gilipollas me mandan a volar y me escapan». Un enfurruñado Nerón gimió mientras volvía a colocar sus huesos rotos y destrozados en su lugar, haciendo caso omiso de su factor de curación, que era la única razón por la que había sobrevivido a una caída desde tal altura. Al menos nadie estaba aquí para ver, es que, Ichigo. Ichigo parpadeó con una cara animada de perplejidad. Nerón. ¿De dónde vienes? Nerón abrió la boca, luego la cerró rápidamente y se dio la vuelta refunfuñando. Eso no importa. Ya se habían burlado de él por dejar que Ares sacara lo mejor de él en su primer encuentro, no estaba dispuesto a dejar que Ichigo supiera que había sucedido de nuevo. No te preocupes por mí. ¿Qué haces aquí? Kisuke llamó. Me lo contó todo y me envió al Seireitei. Allí me encontré con Rukia, Renji y el capitán Ukitake. También lo saben todo sobre lo que Ares está tramando y me enviaron por delante mientras el Gotei prepara sus fuerzas. De camino a las tierras salvajes me topé con esa muñeca, brazo del diablo, perro tuyo. Me dirigió en esta dirección y luego se dirigió hacia el Seireitei. Ichigo escudriñó el área, pero no encontró nada. ¿Dónde está Yoruichi? El perro, Baskerville, era. Dije que estaban juntos. ¿Fue a por su hermano, al que le tiró ese imbécil de Amagai? Nerón negó con la cabeza. Mira, no tengo tiempo para explicarte. Cuanto más tiempo nos quedamos charlando, más tiempo tiene Ares para hacer lo que sea que esté haciendo. Aunque quería respuestas sobre el paradero de Yoruichi, Ichigo estuvo de acuerdo con los sentimientos de Nero. Correcto. El Gotei 13 también va en esta dirección. Deberían llegar aquí muy pronto. Nerón asintió bruscamente. Bien. ¿Por qué tengo la sensación de que la mierda está a punto de golpear el ventilador? Notas del autor. Quería mostrar un lado de Yoruichi que nunca habíamos visto antes. A lo largo de todo el manga, anime y novelas, siempre está tranquila y serena. Pero nunca antes su hermano pequeño había estado en peligro, seguro que Askin lo noqueó y fue un poco brusco con él, pero incluso entonces Askin dejó en claro que no tenía intención de dañar o matar al niño a menos que se viera obligado a hacerlo. Así que fue todo un reto escribirla así. Ya que no quería que fuera su habitual yo tranquilo, ya que no tendría sentido cuando la vida de su hermano está en juego, pero tampoco quería convertirla en un manojo de nervios que se convirtiera en un desastre de bolas, ya que sentía que eso no encajaría con su carácter. Espero haberle hecho justicia aquí. Espero que disfrutéis de la nueva historia que creo con esta historia tanto como yo disfruto haciéndola.
Por mucho que me guste Bleach, no se puede negar que Kubo dejó muchas áreas en blanco, y áreas tan vagas que ofrecen más preguntas que respuestas. Por ejemplo, Yoruichi es nombrado el 22º jefe del clan Shio-in, pero en Can't Fear Your Own World, que Kubo ha confirmado que es canon, menciona que la historia de la sociedad de almas se remonta a varios millones de años y que las entonces 5, ahora 4 grandes familias nobles, han estado gobernando la sociedad de almas todo ese tiempo. Si rebajamos eso y decimos que las grandes familias nobles han estado gobernando durante solo 1.000.000 de años exactamente, lo más probable es que sea más tiempo, pero aquí estamos bajando la bala en la cuenta, y si Yoruichi es la 22ª cabeza. Luego divide 1.000.000 entre 22 y eso significa que, en promedio, cada Shio-in ha gobernado el clan durante 45,000 años. Sé que las almas viven más que los humanos, pero incluso Yamamoto no está ni cerca de esa edad. Tal vez me concentré en lo incorrecto, pero cuando leí esto en la novela ligera no pude evitar pensar que no tenía sentido. Lo más probable es que Kubo y el autor de la novela olviden que Kubo dio números tanto a Yoruichi como a Byakuya en cuanto a cuántos Eats de sus clanes había habido antes que ellos. Así que para darle sentido a esto, lo he hecho para que las 4 grandes familias nobles tengan eras. Yoruichi es la 22ª jefa de la actual era Seireitei de Shio-in, desde que la familia se mudó a Seireitei, pero ha habido mucho más de 22 jefes de su clan en total. Solo de épocas anteriores, como la era de los 5 reinos. Burn the Witch finalmente hace su aparición en la historia, más o menos. Para aquellos que no lo saben, Burn the Witch es un manga / anime hecho por Kubo unos años después de terminar Bleach. La serie está ambientada en el universo de Bleach muchos años después del capítulo final, pero es algo propio, no solo un spin-off perezoso para ganar dinero. Si no has visto Burn the Witch, te lo recomiendo encarecidamente. Los dragones son el enemigo principal de la serie, pero la diferencia entre dragones huecos nunca se explica, pero tengo mi propia explicación en mente que compartiré lo suficientemente pronto para este fic. Asegúrese de revisar el capítulo, todos y cada uno de los comentarios son apreciados. Hasta la próxima.